Capítulo 28, lágrimas por Hermione. Amelia detestaba lo que estaba a punto de hacer, pero no tenía otra opción. Se trataba del ataque de un mugle a una bruja. Una bruja de la Orden de Merlín, de primera clase, frente a cientos de magos y brujas menores de edad, para ser precisos. La ley no reconocía la situación como una tragedia familiar, así que Amelia tuvo que actuar con rigor. Que Emma fuera alguien a quien consideraba amiga reforzaba la necesidad de actuar con rigor. Ni por un segundo consideró la posibilidad de que Emma fuera culpable. Amelia solo tenía que demostrar su inocencia sin lugar a dudas a todos los demás. Tenía a 4 aurores y a un escribano de la corte en una zona apantallada de la enfermería de Hogwarts. Era hora de comenzar el procedimiento. Amelia pronunció su nombre, su puesto en el DMLE, junto con la fecha y la hora, antes de que cada auror hiciera lo mismo. Amelia entonces describió la escena para que el escribano la registrara. La sospechosa, Emma Granger, profesora mugle de Hogwarts y madre de la víctima, se encuentra inmovilizada en una cama de la enfermería de Hogwarts. Está consciente, pero no ha dicho nada. Ha pasado más de 1 hora desde el ataque, y la sospechosa ha estado bajo custodia desde segundos después. Por lo tanto, descartamos el uso de la poción multijugos por el momento. Ahora lanzaré la contramaldición al Imperius y luego el Auror Shacklebolt administrará el suero de la verdad. Apenas Amelia lanzó la contramaldición, Emma chilló como un avancé, gritando el nombre de su hija una y otra vez. Luchó contra las ataduras, desesperada por ver a Hermione, pero la aplicación del suero de la verdad pronto apaciguó sus emociones. Al ver esto, Amelia formuló su primera pregunta. ¿Cómo te llamas? Emma Granger. Eso descartó oficialmente la poción multijugos, pero Amelia ahora necesitaba establecer que estaban lidiando con la horrible maldición que haría que alguien pasara el resto de su vida en Azkaban por conjurársela a Emma, pero solo si Harry no llegaba a ellos primero. ¿Por qué atacaste a Hermione Granger? Me lo ordenaron, luché contra la orden con todas mis fuerzas, pero no pude detenerme. Con la maldición Imperius ahora establecida como la causa aquí, y la inocencia de su amiga establecida, Amelia hizo la pregunta cuya respuesta realmente esperaba que Emma supiera. ¿Sabes quién te ordenó atacar a Hermione? Sí, el profesor que fue enviado a prisión por atacar a Harry. Creo que se llamaba Snape, pero definitivamente era el mismo hombre cuya imagen aparecía en el profeta. Oh. Emma se giró para ver al desconocido en su consulta. Estaba a punto de decirle que estaban cerrados esa noche cuando lo reconoció. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, su varita la hizo sentir como si hubiera tomado alguna droga preoperatoria. Sin embargo, reconocer que su mente estaba en un estado sugestionable no fue una defensa cuando este bastardo empezó a dar órdenes. Mientras gritaba mentalmente por dentro, su cuerpo era como una especie de autómata que debía obedecer sus órdenes. Toma esta espada y corta a tu hija con ella esta noche. Después de lograrlo, apuñálate con la misma espada. Bajo ninguna circunstancia debes cortarte a ti mismo, ni a nadie más, antes de cortar a tu hija. Te comportarás con normalidad, sin avisar de tus intenciones, hasta que la cortes. Dan recibió exactamente las mismas órdenes, solo que con Harry como objetivo. Tras obligarlo a repetirlas verbalmente, Snape desapareció. La señora llamó a Darla. Dan ayudaba a Emma a ponerse el abrigo mientras ella le respondía al elfo. Sí, quiero que nos lleves a Dan y a mí a Hogwarts. ¿La señora va a Hogwarts? Dobby y Darla creían que venían a casa. Solo queremos sorprender a Hermione y Harry. ¿La señora quiere que Darla vaya a buscar a Dobby? No, Darla, quiero que nos lleves a Dan y a mí a Hogwarts. Tras recibir una orden de su familia, Darla tuvo que obedecer. Los llevó a ambos al castillo. Al entrar en el gran salón, Emma divisó a su objetivo en segundos. Hermione corría hacia ella, y luego cumpliría sus órdenes. Cuando Hermione se detuvo sospechosamente, a Emma no le quedó más remedio que actuar. Su brazo se extendió como un rayo y la hoja le abrió la mejilla hasta el hueso. Al ver toda la sangre, Emma estuvo a punto de apuñalarse cuando, de repente, no pudo moverse. Eso fue lo último que recordó. Oh. Todos los que escuchaban ahora sentían compasión por esta madre, obligada a intentar asesinar a su hijo. Amelia tenía una pregunta más. ¿Sabías que las cuchillas estaban recubiertas de algún tipo de veneno? Incluso bajo la influencia neutralizadora del suero de la verdad, era imposible pasar por alto el gran impacto que la noticia tuvo en Emma. Apenas logró decir no antes de ponerse histérica de nuevo. Oh, por supuesto, Harry estaba junto a la cama de Hermione. Sin embargo, Hermione no lo sabía, pues la habían puesto en éxtasis en cuanto Madame Pomfrey detectó un veneno oscuro en la herida.
Este no solo impidió su intento de curar la gran herida, sino que también atacaba activamente el cuerpo de Hermione. Ahora estaba en éxtasis, y el lado izquierdo de su cara estaba vendado. Sirius, Susan y Luna también estaban allí, aunque la atención de Harry estaba centrada en los visitantes más pequeños. Dobby abrazaba a Darla, que sollozaba, pero la ira del elfo ante la situación probablemente solo era comparable a la de Harry. Darla, hiciste lo que Emma te pidió. Luego le advertiste a Dobby que creías que algo andaba mal. Dobby congeló a Emma y a Dan en el instante en que atacaron a Hermione, lo que nos permitió lanzar hechizos aturdidores. ¿Crees que Dobby o yo tardamos demasiado en reaccionar? Oh, no señor. Tú y Dobby fueron maravillosos. Tú también, Darla. Tu advertencia nos dio a Dobby y a mí tiempo para actuar. Se cometieron muchos errores, todos nos acomodamos demasiado y bajamos la guardia. Nos sentaremos a hablar de esto en familia cuando Hermione vuelva con nosotros. Por mucho que lo intentó, Harry no pudo evitar que le temblara la voz al decir esa última frase. Sin embargo, los fuertes gritos de Emma al nombrar a Hermione lo apartaron de su mente. Necesito ir a ver a Emma. Sirius, ¿pueden tú y las chicas quedarse con Hermione? Los tres dijeron rápidamente que lo harían antes de que Harry diera nada menos que órdenes. Dobby, protege a Hermione. Que nadie más que Madame Pomfrey o nosotros se acerque a ella. Si alguien quiere discutir, aturde primero y nos ocuparemos de ello cuando vuelva. Darla, por favor, acompáñame. Dobby asintió y dio su propia orden. Darla, protege a nuestra familia. No sabemos si alguien más estuvo involucrado en esto. Ahora que tenía un trabajo importante que hacer, las lágrimas de Darla se detuvieron al instante. Se acercó a Harry y le tendió la mano. Harry caminó hacia la zona de la enfermería donde interrogaban a Emma, de la mano de la elfa. Tanto el elfo como el mago se sintieron reconfortados por el contacto. Los aurores, por supuesto, los vieron entrar. Su jefe les hizo un gesto para que entraran, lo que disipó cualquier preocupación que pudieran tener. Eso cambió cuando la mujer en la cama involucró a Snape en el ataque. La magia pareció emanar del chico. La mano de Amelia en su brazo lo tranquilizó un poco, al igual que su evidente preocupación por la mujer que respondía las preguntas. Al presenciar la reacción de Emma ante la noticia de las espadas envenenadas, Harry empujó suavemente a Amelia, le quitó las ataduras mágicas y la abrazó. Su estado emocional extremo fue suficiente para quemar los últimos efectos del suero de la verdad. Rompí a llorar mientras se aferraba al niño que esperaba que algún día se convirtiera oficialmente en su hijo. Sabiendo que Emma no podía hablar en ese momento, Harry le dio la noticia que ansiaba con desesperación. Hermione está en éxtasis por ahora mientras los mejores del ministerio buscan un antídoto para el veneno que usó. Snape quería que tú y Dan nos asesinaran, y que luego borraran su rastro suicidándose. Lo atraparemos, Emma, en cuanto Hermione se recupere. La madre que Emma llevaba dentro reconoció que Harry necesitaba ese abrazo tanto como ella. Con ese reconocimiento, surgió algo más. Sus hijos la necesitaban. Con ese pensamiento, Emma dio el primer paso para recuperar el control de sus emociones. Sin embargo, les llevaría un tiempo, ya que se aferraban desesperadamente el uno al otro. Sirius vio que Dobby cambiaba su atención y, antes de darse cuenta, sacó su varita. Al girar la cabeza, vio a Remus y Neville acercándose. Levantando la mano hacia ellos, Sirius le habló al elfo. Dobby, Neville va a ocupar mi asiento mientras hablo con Remus. Estaremos ahí parados y no te perderemos de vista. Tras un momento, Dobby asintió. Sirius habló brevemente con Neville. Lo siento, pero Harry le dio a Dobby órdenes estrictas de proteger a Hermione. Después de lo que pasó antes, no sabemos en quién confiar, así que dejará atónito a cualquiera que mire mal a Hermione. Está bien, Sirius. Solo quería ver a mi amigo. Si me muevo de la forma incorrecta, Dobby puede aturdirme. Hermione es la importante aquí. Tras una palmadita en el hombro de Sirius, Neville se dejó caer lentamente en la silla vacía. Sirius se acercó para hablar con Remus. ¿Ese elfo realmente podría aturdir a alguien? Remus, si hubiera sido otra persona que no fuera Emma quien atacó a Hermione esta noche, habrías presenciado un asesinato en el gran salón. Dobby ama a esa chica que yace ahí casi tanto como mi ahijado. Habría sido cuestión de quien le arrancó primero los pulmones a su atacante. Sin embargo, es bastante fácil enamorarse de Hermione. Tiene una bondad que solo es comparable a su valentía. Esa chica es la razón por la que estoy aquí como un hombre libre. Solo tiene que recuperarse. Sirius tenía lágrimas corriendo por sus mejillas y no se avergonzaba de ellas. Amelia apareció y besó a su futuro esposo. Él pidió confirmación en voz baja. ¿Imperio?
Sí, Severus Snape les lanzó una maldición. El objetivo de Dan era Harry, y luego se suponía que debían apuñalarse a sí mismos. Cerrando los ojos, solo sus brazos alrededor de Amelia le permitieron a Sirius controlar su temperamento explosivo. Aunque su voz seguía siendo baja, la determinación que contenía era inconfundible. ¿Sabes que es un muerto viviente? Orgullosa del control de Sirius, Amelia lo besó de nuevo. Cariño, dame una mínima oportunidad y mataré a ese bastardo yo misma. Ahora tengo que pasar por la formalidad de entrevistar a Dan, algo que no me hace ninguna gracia. ¿Sabes que la participación de Snape significa que este veneno probablemente lo diseñó él mismo? Sirius lo supo desde el instante en que Amelia mencionó el odiado nombre, y también lo que esto afectó a las posibilidades de Hermione. Le dio un último beso antes de ofrecerle palabras de aliento. Vete, Dan. Necesitaremos a nuestra familia unida para afrontar esto. Mientras veía a Amelia alejarse, Sirius le habló a su amigo. Hay una parte de mí que desearía que James nunca hubiera impedido que ese cabrón grasiento se reuniera con Lunático mientras estábamos en Hogwarts, al diablo con las consecuencias. Pero intento ser mejor hombre, y tengo una idea bastante clara de lo que eso te habría hecho. Mataré a ese mortífago asesino, aunque solo sea para evitar que Harry cargue con la conciencia. Sirius, lo siento mucho. Lo siento más de lo que puedo expresar por lo que pasó esta noche, y siento muchísimo lo que dije, fui un tonto. Está bien, de verdad que sí, y siento haberte dado un puñetazo. Entiendo cómo te debe hacer sentir mantenerte a distancia, pero no fue mi decisión. Esos dos tienen que tener mucho cuidado con en quien confían, Remus, puedes ver claramente por qué. Te defendí de inmediato, pero lógicamente lo desmantelaron. No te he visto en más de una década que sin duda me ha cambiado. No tienen nada en contra de ti, y mucho menos de tu pequeño y peludo problemita. Harry y Hermione necesitan conocer a la gente antes de empezar a confiar en ellos, eso es todo. No es paranoia cuando los malos de verdad quieren hacerte daño. Harry salió con Emma, asintiendo con aprobación a Sirius, que hablaba con Remus. Neville se levantó y acercó su silla a la cama para que Emma se sentara. Ella ni siquiera se dio cuenta, pues sus ojos estaban fijos en la figura inmóvil de su hija. Sentándola en la silla, Harry besó la mejilla de Emma mientras ella estrechaba la mano de Hermione entre las suyas. Iré a buscar a Dan cuando Amelia termine con él también querrá estar aquí. Se detuvo primero para hablar con Sirius. ¿Lo oíste? Sirius respondió a su pregunta con un asentimiento. Amelia me lo dijo. Cuidamos de nuestra familia, y luego él es hombre muerto. Mira, puedes enseñarle trucos nuevos a un perro viejo. Aunque apreciaron el intento de humor, ni el ahijado ni el padrino sonrieron. Mientras Harry se alejaba, Remus no pudo evitar comentarle a Sirius. Ese ahijado tuyo ya tenía el peso del mundo sobre sus hombros, y ahora esto. Parece que no tiene respiro. Habiendo conocido muy bien a su ahijado, Sirius confiaba en predecir las reacciones de Harry. Si perdemos a Hermione, también perderemos a Harry. Ya están muy conectados, lunático. Después de vengarse, Harry desaparecería de la faz de la Tierra. Seguro que no quieres decir, Remus no pudo terminar la frase, no le hacía falta. Lo único que sé es que probablemente nunca volveré a ver a mi ahijado, y estar aquí parada, impotente para evitar que eso suceda, me está matando. Dan respondió básicamente igual que su esposa a las preguntas de Amelia. Él también reaccionó mal ante la noticia de que la espada había sido envenenada. Harry retiró las ataduras mágicas al terminar las preguntas, pero Dan permaneció allí tendido, odiando las aterradoras implicaciones de lo que acababa de oír. Inmóvil, finalmente rompió el silencio. Harry, ¿cómo están nuestras chicas? Hermione está en éxtasis mientras el ministerio busca un antídoto para el veneno. Emma está sentada, sosteniéndose la mano. Creo que eso es lo único que aún la mantiene en pie. ¿Es este el mismo tipo cuyo veneno afectó al hijo menor de Arthur? Aquella vez, lo sacaron de la cárcel para que pudiera preparar un antídoto. ¿Qué probabilidades hay de que lo atrapen y ayude? Incluso si lo atraparan a tiempo, Snape no ayudaría. Odia a mi padre y a mi padrino. Por alguna razón, no tuvo problema en transferirme ese odio combinado. Harry bajó la cabeza mientras continuaba. Lo siento, Dan. Esto es porque me declaré públicamente en contra de los mortífagos. Incorporándose y girando la cabeza para encarar a Harry, Dan le puso una mano en cada hombro para apoyarlo. Hijo, ahora siento más rabia que en ningún otro momento de mi vida. Sin embargo, esa rabia no va dirigida a ti.
¿A quiénes pueden ordenar a sus padres que asesinen a sus propios hijos? Hay que oponerles toda la fuerza posible, y luego no mostrarles piedad cuando los pillen. Conociéndoos a ti y a mi hija, ambos siempre iban a plantar cara a estos locos. Es lo que son, dos de las personas más valientes que he tenido el privilegio de conocer. Bajando la voz, Dan preguntó una pregunta cuya respuesta realmente no quería saber. Si no recuerdo mal, ¿hay un límite de tiempo para que Hermione pueda permanecer en éxtasis? Podía sentir los temblores mientras Harry sollozaba en silencio mientras intentaba responder. Tiene unas 48 horas. No podemos administrar pociones para prolongarlas porque no hay forma de saber cómo reaccionarían a los venenos. Conociendo a Snape, habría pensado en eso y habría incluido alguna que otra sorpresa desagradable. Guardémoslo en secreto por ahora y volvamos con nuestras chicas. Pronto, Dan estaba de pie, abrazando a Emma, quien se aferraba a la mano de Hermione. Harry estaba sentado al otro lado de la cama, acariciando el cabello de Hermione con los dedos. Amelia tenía que empezar la búsqueda de Snape y, con suerte, darles a los investigadores de venenos una mejor idea de a qué se enfrentaban. Cualquier veneno que Snape usara no se podría comprar sin receta, y sin duda sería mortal. Oh. La mágica Gran Bretaña amaneció con la noticia en primera plana de que un mortífago había intentado asesinar a Harry Potter y a su prometida, Hermione Granger, usando la maldición Imperius sobre sus padres. Que Harry saliera ileso no era precisamente una celebración, ya que su prometida se encontraba en estado crítico. No, el profeta dirigió la ira principal de sus lectores contra un individuo en particular, Severus Snape. El hecho de que éste ya hubiera sido sentenciado a Azkaban por atacar a Harry Potter sin duda contribuyó a la ira que sentían los lectores del profeta. Al leer que preparar un antídoto para el envenenamiento de uno de los niños Weasley le había permitido obtener la libertad anticipada de Azkaban, vi que buena parte de esa ira también se dirigía al ministerio. Sabiendo que esta era inevitablemente la reacción del público, el ministro de magia emitió un comunicado sobre la situación. El ministerio está abordando este problema desde dos frentes, sin escatimar esfuerzos. En primer lugar, nuestros expertos en pociones más brillantes trabajan sin descanso para producir un antídoto contra el veneno que amenaza la vida de la señorita Granger. En segundo lugar, Severus Snape se ha convertido en nuestro criminal más buscado. El Ministerio de Magia ha ofrecido una recompensa de 10.000 galeones por información que conduzca a su captura. Nuestro equipo de aurores no escatimará esfuerzos en la búsqueda de este mortífago. Si bien un estudiante de Hogwarts bebió un veneno que el ex profesor de pociones había preparado previamente, fue accidental. A Snape se le permitió elaborar un antídoto que le salvó la vida, y por ello su condena en Azkaban se redujo unas semanas. Cualquiera que revisara el expediente descubriría que la sentencia de Snape se había reducido unas 7 semanas, pero Cornelius era un experto en leer a la opinión pública. Sabía que la única cifra que les interesaría era la de los 4 ceros. El profeta añadió entonces otro incentivo para ver a Snape capturado, afirmando que quien lograra tal hazaña sin duda contaría con la gratitud del niño que sobrevivió. Después de todo lo que Harry Potter había hecho por ellos, esta era la oportunidad de recompensar a su salvador. Dado que casi todos los estudiantes de Hogwarts habían presenciado el ataque, estaban desesperados por saber qué estaba sucediendo. Como los únicos 3 estudiantes a los que se les permitía acercarse a Hermione, Susan, Luna y Neville, no decían nada, las noticias del profeta fueron devoradas con avidez antes del desayuno. Sin tocar su desayuno, Ron se levantó y se dirigió al grupo de pelirrojos sentados en la mesa de Gryffindor. Ginny, que lloraba, estaba entre sus hermanos gemelos, pero se levantó y se aferró a Ron cuando éste se acercó a ella. Oh, Ron, es como si fuera verano otra vez. Nos quedamos sin nada que hacer más que sentarnos y esperar que lo lograras. Incluso los gemelos se mostraban muy abiertos esta mañana, pues esa herida en particular aún estaba muy abierta. Sí, y Harry intentó disculparse por no haberte atendido antes. Al estar inconsciente, Ron se había perdido toda esa ansiedad. Intentó animar a sus hermanos. Oye, Fred, lo superé. Hermione también puede. Fue George quien le explicó a su hermano menor. Saliste adelante porque Snape preparó el antídoto para su poción, con la esperanza de que lo sacaran de Azkaban. Aunque el ministerio lo atrapara, ese cabrón odia a Harry. Jamás ayudaría a Hermione. Mientras Ginny se aferraba a Ron, sus lágrimas comenzaron a caer. No dejó de ver la sangre y de oír esos gritos terribles de Hermione. ¿Qué había hecho para merecer algo así? Sentada entre Neville y Parvati al otro lado de la mesa, Luna no podía dejarlo pasar. Nadie podría merecer algo así, hiciera lo que hiciera.
Y menos una niña de 13 años. También ha afectado gravemente a sus padres, ¿cómo no? Lo que vimos anoche fue cómo operan realmente los mortífagos. No tienen ninguna causa noble ni moral. No son más que unos bastardos asesinos, todos y cada uno de ellos. Luna no se había dado cuenta de lo fuerte que había alzado su voz, o quizá fue porque todo el salón se había quedado en silencio para oír lo que decía. Sea como fuere, todos en el desayuno oyeron cada palabra que acababa de pronunciar. La voz de McGonagall entonces emitió su juicio desde la mesa del profesorado. Señorita Lovegor, 10 puntos para Gryffindor. Habría sido más, pero tuve que restarle algunos por el lenguaje que usó. Aunque quizás sea apropiado, no es algo que quiera oír de mis alumnos de primer año. Con la cara enrojecida, Luna asintió en agradecimiento. Su rostro se enrojeció aún más cuando la gente empezó a aplaudir en apoyo a su opinión y a la postura de la directora al respecto. McGonagall se levantó entonces para hablar. Tenía la intención de dejarnos terminar el desayuno antes de decir nada, pero veo que varios de nosotros no tenemos apetito esta mañana. La historia del profeta es básicamente correcta. La vida de la señorita Granger pende de un hilo mientras continúa la búsqueda de un antídoto. Si hay alguna novedad, ten por seguro que la comunicaré. Con una situación tan estresante en el castillo, te pido que por favor no presiones a sus amigos para que nos den información. De hecho, se sienten peor que nosotros. Mientras Ron volvía a la mesa de Hufflepuff, Ginny metió la pata. Mirando a Luna, le hizo una pregunta estúpida. ¿Cómo está Harry? Aunque era una pregunta bastante inocua, Luna sospechó que Ginny se escondía tras algo más. Harry está sentado junto a su prometida, esperando que el ministerio encuentre una cura para salvar la vida de Hermione. No está ahí arriba pensando en un afán que lo acompañe en el baile de Longbottom. Solo después de ser atraída por Parvati, Luna se dio cuenta de que estaba sollozando. Cuando Susan se acercó para consolar también a la pequeña rubia, le hizo saber a Ginny exactamente cómo se sentía. Estoy viendo cómo el chico que quiere ser mi hermano se vuelve loco por no poder ayudar a la chica que ama. Cualquiera que piense en esto como una oportunidad para acercarse a Harry es tan despreciable como quien le dio a Emma esa daga envenenada. Y por eso dije específicamente que no acosaran a sus amigos. La aparición de McGonagall frenó en seco cualquier discusión. Con el estrés de todos tan alto, el comentario más inofensivo puede interpretarse como otra cosa. Señorita Lovegor, todos en el castillo esperan que la señorita Granger se recupere. Estoy segura de que podrá pasar la Navidad con ellos, tal como estaba planeado. Mientras eso calmaba a todos, con Ginny y Luna intentando disculparse, Minerva deseó estar tan segura de esa última afirmación como parecía. Draco no sabía qué pensar. Por suerte, podía pedirle consejo a su madre. Sentado en su alojamiento de Hogwarts después del desayuno, formuló la pregunta que más le preocupaba. ¿Por qué Severus haría algo así? Esto también era algo en lo que Sisi había reflexionado mucho, así que pudo darle a su hijo al menos una respuesta con fundamento. La única razón que se me ocurre es que Severus no solo eligió su bando, sino que quería que todos supieran de qué bando se había aliado. Si el señor Tenebroso estuvo enseñando en Hogwarts todo el año pasado, eso significaría que se sentó junto a Severus en la mesa del profesorado y no reveló su presencia. Si Severus hubiera logrado matar a Potter y Granger, el señor Tenebroso habría recibido su regreso con los brazos abiertos. Me temo que Severus se ha ido a la oscuridad, buscando a su amo. El regreso del señor Tenebroso volvería a fracturar nuestra sociedad y probablemente nos obligaría a todos a tomar decisiones. Las implicaciones de eso no pasaron desapercibidas para Draco, aunque seguía concentrado en lo sucedido en la cena de anoche. ¿Podrías verte obligado a apuñalarme? Draco abrió los ojos de par en par, sorprendido, al comprender la otra cara de esa posibilidad. Podría verme obligado a apuñalarte. Al señor oscuro no le importa nadie más que él mismo. Su favorito de hoy puede fácilmente ser su víctima mañana. No puedo seguirlo, Draco, ni él me permitirá permanecer neutral. Por defecto, mi decisión ya está tomada. Tras pensar un momento, Draco expresó lo que pensaba. Estaba jugando a los bolos con la profesora Emma. Parece simpática. Ni siquiera Potter se merece que le pase eso a su prometida. Él y Lord Black se pondrán brutales después de esto. Severus tendrá que encontrar a quien busca antes de que lo atrapen. Aún así, podría no ser suficiente para salvarlo. Potter venció al señor Tenebroso en verano. Si Hermione muere, no creo que nada pueda salvar a Severus, ni a nadie que lo apoye. Solo quiero que pienses por ti mismo, Draco. Si tu padre sale alguna vez de Azkaban, será porque el señor Tenebroso lo ha sacado de allí.
Eso no sería una buena noticia ni para mí ni para ti. Si consiguiera otro heredero, tú también serías desheredado de la familia Malfoy. Eso consolidó una de las opciones de Draco. Aunque Draco aún no creía poder seguir el camino que Potter estaba forjando, ahora sabía con certeza que el Señor Oscuro y él iban por caminos diferentes. Oh. Tras enviar a Dobby a Private Drive con la noticia de los terribles sucesos, Harry no se sorprendió demasiado al ver a su tía regresar con el pequeño. Le impactó bastante ver a Dudley acompañándola. Se le había olvidado por completo que su primo había terminado el colegio ayer por vacaciones. Estar en brazos de su tía hizo que Harry finalmente se derrumbara. Había sido fuerte toda la noche, pero la situación se veía aún más sombría en lo que parecía ser la luz del día tan al norte, y tan cerca del solsticio de invierno. Harry y Hermione habían planeado una pequeña celebración para esa noche, la noche en que se suponía que regresarían a Crowley, solo para que esto sucediera. Mientras Dan explicaba en voz baja la realidad de la situación a Petunia y Dudley, todos se alegraron de que Emma estuviera sentada con la cabeza apoyada en la cama de Hermione, durmiendo a ratos. Petunia abrazó a su sobrino mientras se desplegaba el horror que habían enfrentado y el posible desastre que aún estaba por venir. Dudley apoyó la mano en el hombro de Harry, pero sus ojos estaban fijos en la figura que yacía en la cama. Desde que conoció a Hermione, Dudley pronto cayó bajo el hechizo que ella tejía con tanta facilidad. Era alguien a quien ahora consideraba familia, alguien a quien admiraba un poco. Verla allí tendida fue un duro recordatorio de que Hermione era solo un poco mayor que él. La idea de que tal vez no pudiera volver a hablar con ella también hizo que Dudley llorara. No tenía ni idea de cómo Harry, Emma y Dan estaban lidiando con esto. Para cuando Dan les contaba que Sirius se había ido hacía poco al ministerio, Petunia ya consolaba a los dos niños en brazos. Ver que Emma empezaba a despertarse era todo lo que Harry necesitaba ver antes de intentar recuperar el control. Se dirigió al baño. Un lavado rápido de cara disimulaba casi por completo el llanto reciente. Mientras Hermione permanecía en éxtasis, Harry estaba decidido a ser fuerte por Emma. En algún momento de su vigilia nocturna, Harry le había confesado a Dan en voz baja y en privado que deseaba que lo hubieran atacado. Esto llevó a Dan a rodear los hombros de Harry con el brazo y continuar la conversación en un susurro. Emma se sentiría igual de mal si fueras tú quien estuviera ahí tirado, incluso si fuera yo, en lugar de ella, quien atacara. Hermione estaría angustiada y probablemente tendría la misma conversación conmigo. Darían la vida por el otro. Eso es amor en su forma más pura. Tenemos a los mejores del país trabajando en esto, concentrémonos en eso por ahora. Esas palabras habían mantenido a Harry en marcha durante la larga noche. Aunque la espera parecía larga, las horas restantes para salvar a su Hermione parecían disminuir a un ritmo alarmante. Al regresar junto a Hermione, se alegró de ver que su tía había logrado que Emma comiera algo junto con el té que Darla también le había proporcionado. Las siguientes 24 horas iban a ser cruciales. Aún necesitaban poder funcionar al final. Harry también comió un sándwich con su té, aunque no tenía ni idea de qué relleno llevaba. Hermione podría necesitarlo y Harry estaba decidido a que estaría listo para darle a su prometida lo que ella necesitara. Oh, la cena de esa noche en el gran salón fue un evento muy sombrío. Después de todo, apenas ayer la cena se había convertido en un caos sangriento. También eran muy conscientes de que el tiempo se agotaba para uno de los suyos. Mañana por la noche, a esta hora, el cuerpo de Hermione empezaría a rechazar el hechizo de éxtasis. Eso permitiría que el veneno mortal continuara su terrible viaje, con un único desenlace posible si eso ocurriera. Una mirada a Neville, Susan o Luna era suficiente para saber que aún no había rastro del antídoto del que dependía la vida de Hermione. Las conversaciones se mantenían en susurros, y el salón se vació casi inmediatamente después de terminar la cena. Oh. En su ciclo diario, se reconoce que el espíritu humano alcanza su punto más bajo justo antes del amanecer. Esto nunca fue más cierto que entre el grupo que pasó su segunda noche velando junto a la cama de Hermione en la enfermería de Hogwarts. Si bien hubo visitas durante el día, incluido el ministro de magia, solo la familia pasó la noche. Harry, Emma, Dan y Sirius habían pasado su segunda noche allí, y esta noche se les unieron Amelia, Dudley y Petunia. La sola idea de que esta pudiera ser la última noche que pasara con Hermione hizo que Harry finalmente perdiera la compostura. Sin importarle quién más estuviera allí, la desesperación de Harry lo hizo decidir que ya era hora de intentar hacer algo en lo que había estado pensando. Se supone que soy el amo de la muerte, pero estamos aquí sentados, indefensos, mientras a Hermione se le agota el tiempo. No, eso no va a pasar.
Si soy el amo de la muerte, entonces es hora de empezar a dar órdenes. Hermione necesita respuestas, las necesita ya. Es hora de llamar a alguien que pueda tener algunas para nosotros. Después de que Dobby le trajera la piedra de la resurrección, Harry llamó a Albus Dumbledore. Aunque Petunia y Dudley habían visto fantasmas por el castillo, ambos comprendieron que allí había algo diferente. También sabían que no era el momento de pedir respuestas, ya que Harry prácticamente le suplicaba al fantasma de su antiguo director. Dijiste que te llamara si necesitábamos ayuda, nunca la he necesitado tanto. Profesor, tiene que ayudarla. De verdad que me importa un bledo todo lo demás. Si la muerte me quiere a mí, estoy listo. Para mí, nada es más importante que la persona que yace en esa cama. Harry, por supuesto que he estado observando y esperaba que me llamaras. Emma logró entrar antes que Harry con la pregunta que todos ansiaban responder. ¿Puedes ayudarla? No puedo, pero sé quién sí. Recuerdo una historia que contó Hermione sobre estar en esta misma cama, petrificada. Cómo Harry luego libró una gran batalla para salvar a una joven bruja, solo para ser inyectado con el mismo veneno mortal que hemos estado usando para intentar librar al mundo de Riddle. Piensa, Harry, ¿cómo dijo que sobreviviste a eso? Fue como si una luz se encendiera en la cabeza de Harry. Fawkes. Con solo mencionar el nombre de la legendaria criatura, la zona se iluminó al entrar Fawkes. Allí estaba el milagro por el que todos habían rezado, una oportunidad para Hermione. Tras disiparse la fatiga y las dudas de Harry, estaba listo para entrar en acción. Sirius, necesitamos a Madame Pomfrey aquí. Mientras Sirius se alejaba disparado, el exdirector emitió una advertencia. Hermione tendrá que salir de la estasis para que las lágrimas de Fawkes la curen. Tampoco recomiendo usar magia. La más mínima interferencia podría hacer que parte de la toxina sobreviva, y eso significaría que Hermione no lo haría. Aunque considero reprensibles las acciones de Severus en este asunto, no debemos olvidar que es un brillante maestro de pociones, por muy retorcido que parezca haberse vuelto. Solo tendremos una oportunidad. La sorpresa de Poppy al ver a Albus se disipó al ver al Fénix posado al pie de la cama de Hermione. ¿Ayudará Fawkes, Albus? El pájaro colorido respondió a esa pregunta con un trino tan positivo que solo podía ser un sí. Cuando Albus reiteró sus sugerencias de tratamiento a Poppy, ella sabía que sería difícil para Hermione y su familia, pero aceptó la necesidad. Albus entonces tuvo una última sugerencia para Harry. Mientras Hermione sale de su éxtasis, habrá un lapso de unos segundos en el que podrías contactar con su mente y advertirle de lo que sucederá. Lo último que recordará es estar en el gran salón. Si empieza a pelear con todos, quién sabe qué podría pasar. Se estaban organizando cuando Poppy le quitó las vendas de la cara a Hermione, lo que puso fin a la participación de Dudley. Salió disparado al baño, y Harry envió a Dobby a ver si estaba bien. En cualquier situación que requiriera magia, Harry querría a Dobby a su lado. Si usar magia podía dañar a Hermione, quería ahorrarle al pequeño el dolor de presenciar lo que estaba a punto de suceder. Emma había estado sujetando la mano derecha de Hermione prácticamente desde el momento en que se sentó junto a su hija. No iba a moverse ahora. Emma sujetaría el brazo derecho y el hombro de Hermione. Sirius se encargaría del brazo izquierdo, Petunia y Amelia sujetarían una pierna cada una. Harry y Dan intentarían sujetar la cabeza de Hermione lo suficiente para que las lágrimas de Fawkes encontraran su objetivo. Una vez más, Albus había dado una advertencia. Había un límite al número de lágrimas que Fawkes podía derramar en un momento dado, y tomaría días para que otra tanda fuera lo suficientemente potente como para sanar de nuevo. Con todos en posición, Poppy empezó la cuenta regresiva para retirar el encantamiento de éxtasis. Harry miraba a Hermione a los ojos, intentando entrar en su mente, justo después de que Poppy empezara a contar. Con Hermione en éxtasis, era como intentar mirar a través de una pared de ladrillos. A medida que el encantamiento comenzaba a levantarse, Harry empezó a reconocer a su Hermione. En lugar de gritarle instrucciones, Harry le mostró a Hermione una imagen de Fawkes preparándose para llorar en su herida mientras su familia la sujetaba. Harry supuso que Albus debía de estar al otro lado de la ventana, porque apenas había recibido la imagen cuando la golpeó un dolor increíble. Al descubrir que el dolor también lo afectaba, Harry no se apartó de la mente de Hermione. En cambio, intentó aceptarlo y a ella también. Si aceptar este dolor aliviaba el de Hermione, aunque fuera mínimamente, nada lo haría cambiar de opinión. Sabiendo que algunos de sus estudiantes irían a la enfermería antes del desayuno, Minerva esperaba a Luna y Neville cuando bajaron a la sala común de Hogwarts.
Tras confirmar que aún no había noticias, acompañó discretamente a los Gryffindors a la enfermería, recogiendo a un Hufflepuff de camino. El cuarteto estaba a punto de llegar a las puertas de la enfermería cuando comenzaron los gritos. Con las varitas ya desenvainadas, irrumpieron por las puertas y se quedaron paralizados. Solo podían mover los ojos, aunque 3 de ellos supieron que no corrían peligro al ver que Dobby los sujetaba. El elfo quizá intentó dar una explicación. De ser así, se perdió entre los gritos de Hermione y, sorprendentemente, de Harry. Sin embargo, las lágrimas que corrían libremente por las mejillas del pequeño demostraban claramente que esos gritos le dolían tanto a Dobby como a ellos. El corazón del pequeño se le partía. Los gritos torturados de su hija también le desgarraban el corazón. Su participación activa en esta tortura, en cualquier otro momento, lo habría llevado a estar listo para cortarse la garganta. La diferencia aquí era que Dan tenía la mejor vista de lo que realmente estaba sucediendo. Mientras esas preciosas lágrimas de Fénix goteaban sobre la horrible herida en el rostro de Hermione, Dan podía ver el vapor negro que emanaba de su piel. Que esa misma piel comenzara a regenerarse y repararse era como presenciar un milagro para este profesional de la salud. Por eso Dan sostenía la cabeza de su hija con el amor y la firmeza necesarios. Estaba seguro de que los gritos de Hermione lo acompañarían el resto de su vida. Si Hermione viviera hoy, Dan consideraría que era un precio que valía la pena pagar. El intenso dolor le había quitado a Harry la capacidad de pensar, salvo para quedarse y ayudar a Hermione. El simple hecho de preguntarse si el dolor estaba disminuyendo significaba que debía ser así. Ni siquiera había podido hacerlo hacía unos segundos. Harry ahora se esforzaba por superar el dolor, intentando con todas sus fuerzas contactar con Hermione. Aguanta, cariño, debe estar funcionando. El dolor está disminuyendo, aguanta un poco más. Acosar. Sí, cariño. Estoy aquí. ¿No te fuiste? Hermione Granger, nunca te dejaré. Eso significa que tú debes hacer lo mismo por mí, amor. Creí que te perdería. En apenas unos segundos, Hermione pudo ver los momentos más destacados de lo que había estado sucediendo, y lo cerca que estaba Harry del borde. Nunca te librarás de mí, Potter. No va a pasar. Creo que debemos avisarle al resto de la familia que estoy bien, aunque el dolor ahora es más bien un latido sordo. Enseguida estaré contigo. Harry abandonó la mente de Hermione y presenció cómo las últimas lágrimas de Fawkes caían sobre la herida de Hermione. Poppy, por supuesto, había estado observando todo lo sucedido y sus palabras le alegraron el día. Maravilloso trabajo, Fawkes. Lo dejaré para mañana antes de usar magia, pero la señorita Granger no debería quedarle ninguna cicatriz. Menos mal. Con una cicatriz en la familia basta. Que fuera Hermione quien dijera esas palabras hizo que todos esos espíritus se elevaran como fuegos artificiales, vívidamente coloridos, festivos y muy ruidosos. Capítulo 29, Justicia. El ambiente en el gran salón ese domingo por la mañana era extraño. Dado que los estudiantes regresarían a casa mañana para las vacaciones de Navidad, era de esperar que el ambiente reinante fuera jovial. Sin embargo, el número de hoy de El Profeta ensombreció a quienes leyeron que el ministerio aún no estaba más cerca de producir un antídoto para Hermione Granger. Lo extraño, sin embargo, eran los rumores que corrían por el castillo de que algo extraordinario había sucedido. Una McGonagall sonriente entrando en el gran salón les brindó la chispa vital que les había faltado a tantos. La esperanza. En lugar de hacer esperar a todos, Minerva cumplió su promesa a los estudiantes e inmediatamente se acercó al podio para transmitir la buena noticia. Todos esperábamos que la señorita Granger pudiera salvarse de su terrible destino. Sin embargo, con el paso del tiempo, creo que es justo decir que nuestra esperanza se desvanecía. Gracias a la intervención de un viejo amigo de Hogwarts, tengo muy buenas noticias que darles. La señorita Granger no solo está fuera de peligro, sino que Madame Pomfrey espera que se recupere por completo. El pasillo estalló y Minerva los dejó ir. Ella misma había actuado de forma similar hacía apenas una hora. Oh, Harry estaba de pie junto a Dan mientras todos lo abrazaban y lo felicitaban. Nadie podía acercarse a Hermione en ese momento. La niña y su madre estaban entrelazadas en un abrazo emotivo que no parecía tener fin. Tras abrazar a Dan y a Harry antes de besar a Sirius, Amelia tuvo que irse inmediatamente al ministerio. También les aconsejó que sería mejor dar una conferencia de prensa en Hogwarts, en lugar de tener a los periodistas acosándolos al salir del castillo. Harry accedió enseguida y le preguntó si podía organizar algo para ellos. Tras confirmar con Poppy que la señorita Granger realmente iba a estar bien, Minerva centró su atención en el fantasma presente.
Albus, ¿qué haces aquí? No me imagino que tengas asuntos pendientes. Minerva, me alegra mucho verte de nuevo. Como directora, debes saber que siempre se brindará ayuda a quienes la necesiten en Hogwarts. Sinceramente, nunca he visto a una pareja que necesitara más ayuda. Me encantó hacer lo que pude. Albus, guárdate esa tontería para alguien que no te conozca y responde a la pregunta que te hice. ¿Qué haces aquí? Con una leve sonrisa, Albus le contó a Minerva la verdad, pero no toda. ¿Sabes la tarea que les ha tocado a esos dos? Les prometí en mi lecho de muerte que, si alguna vez me necesitaban, intentaría ayudarlos en todo lo posible. No tengo miedo de cruzar al otro lado, ni quiero quedarme aquí. Sin embargo, si eso significa ayudar a Harry y Hermione, estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda. ¿Cómo llamar a Fawkes? Oh, no. Eso es algo que ya no puedo hacer. Como habrán visto en mi funeral, Fawkes está muy enamorado de esta joven pareja. Harry simplemente mencionó su nombre y Fawkes apareció, dispuesto a ayudar. Ambos observaron cómo Hermione y Emma estaban ocupadas agradeciendo al hermoso Fénix, y Fawkes parecía disfrutar de la atención. Normalmente, cuando se rompe un vínculo familiar, el Fénix se marcha y nunca más se le vuelve a ver. Sin embargo, no me sorprendería que mi viejo amigo decidiera vincularse con Hermione o Harry. Sería bueno para los tres. Minerva estaba de pie hablando sobre la posibilidad de que un Fénix se vinculara con un nacido de Mugles con su viejo amigo, ahora muerto, todo esto también antes del desayuno. Oh, de vuelta en el desayuno, Minerva los tranquilizó antes de decir lo que necesitaba decir. La señorita Granger y el señor Potter deberían reunirse con nosotros hoy, pero quiero dejar algo claro. Ambos han tenido unos días bastante traumáticos, y eso no los abandonará en las próximas horas. Sería una tontería usar este ataque como pretexto para burlarse de cualquiera de los dos. La mirada aserada de Minerva recorrió todo el salón, y no fue casualidad que se detuviera más tiempo en los Slytherin. Lo último que necesitaban era que Harry o Hermione los destrozaran por un comentario deliberadamente grosero. Oh, el grupo, menos Albus, que se había marchado una vez más, finalmente salió de la enfermería y regresó al alojamiento de los Granger. Con Fawkes sentado sobre el hombro de Hermione durante el viaje, las pocas personas que se cruzaron en los pasillos pronto difundirían la noticia por todo el castillo. Cuando se acomodaron en el sofá, Hermione y Harry prácticamente se convirtieron en uno solo, mientras Fawkes se encaramaba en el respaldo de una silla. Neville dijo que los vería más tarde. Con Susan y Luna confirmando que también tendrían que ir a hacer las maletas para las vacaciones, pronto solo quedó la familia. Petunia era una persona que se perdía muy poco, pregúntenle a cualquiera que la conociera. Podía ver que algo más estaba sucediendo, algo en lo que obviamente no querían incluirla ni a ella ni a Dudley. Aunque dolida, no podía quejarse. Sin embargo, Petunia quería señalar que lo había notado. Estoy muy feliz de que Hermione se haya recuperado, pero si necesitas que Dudley y yo nos vayamos para poder hablar sobre lo que realmente sucedió, por favor, solo dímelo. Una montaña rusa no describía ni de cerca el estado emocional de Harry desde que Hermione había sido atacada. Esas emociones se habían hundido más profundamente que el pozo más profundo, solo para elevarse a la estratosfera en cuanto su Hermione regresó con él. El apoyo que le había brindado su familia había sido crucial para que Harry sobreviviera esas largas horas viendo a Hermione inmóvil en la cama de la enfermería. Fue una decisión fácil para él. Tía Petunia, Dudley, ¿les gustaría conocer a mi mamá y a mi papá? Por supuesto, fue Hermione quien dio la voz de alarma. ¿Estás seguro, Harry? Son mi familia, Hermione, una familia que acudió corriendo cuando los necesité. Contigo en la enfermería, nuestra familia era lo único que me mantenía cuerda. Incluso entonces, diría que estuvo muy reñido. Sirius, ¿quieres llamar a Remus? Preferiría hacerlo solo una vez. Un sonriente Sirius salió de la habitación como un rayo, dejando a Harry frente a su sorprendida tía y prima. No te estoy gastando una broma, ni los voy a llamar ahora. Ya lo he hecho antes, fue maravilloso y una tortura a la vez. Después de hablarlo con mis padres, acordamos que sus visitas se convertirían en un evento anual. Tengo pensado llamarlos durante las vacaciones de Navidad. Esto nos da tiempo para pensar qué queremos preguntarles o decirles, y también para prepararnos para la sorpresa de volver a verlos. Tenemos mucho más que contarte, esperemos a que lleguen todos. En ese momento, ambos elfos entraron y Hermione se levantó del sofá. Estaba arrodillada con Dobby en uno de sus abrazos característicos, uno que el pequeño correspondía con interés. La próxima vez haz que Dobby sea impresionante y luego deja que su familia se encargue de ello. Dobby, adelante, hazlo.
Dan y Harry coincidieron rápidamente con la emotiva declaración de Emma. Hermione también abrazó a Darla antes de que Sirius regresara con Remus. Harry convocó una reunión familiar, pero los elfos se ausentaron por unos segundos y regresaron con bebidas y bocadillos. Harry abrazó a Hermione mientras ella contaba su historia, interrumpiéndola solo cuando sentía que estaba subestimando su papel. Al final, Remus estaba en shock, pero Petunia y Dudley estaban destrozados. Harry se acercó y los abrazó. Puede que el ministerio me haya hecho daño, pero a ti te hizo exactamente lo mismo, simplemente porque soy pariente tuyo. Debieron borrarte también cualquier recuerdo de magia. Recuerdo una crianza y una familia llenas de amor. Tú y el tío Vernon fueron como padres para mí, mientras que Dudley y yo éramos más como hermanos que primos. Esos son los recuerdos que tengo. Esa es la familia que tengo. Una familia que estuvo ahí cuando de verdad la necesité. Anoche fue la peor de mi vida, pensando que iba a perder a Hermione hoy mismo. Me ayudaste a superarlo y a recuperar a mi Hermione. No ayudé, estaba en el baño vomitando. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, Dudley se disculpó. Lo siento, Hermione, eso sonó mal. Un chico me mira y vomita, ¿cómo puede sonar tan mal? La sonrisa de Hermione ayudó a Dudley a reiniciar su cerebro. Luego hizo una pregunta para aclarar. ¿Así que ustedes dos tienen 20 y tantos años? Ahora, sonriendo también, Harry respondió lo mejor que pudo. Teníamos 18 y 19 años cuando volvimos, y ya llevamos poco más de un año, así que rondaba los 20. Me costó acostumbrarme a mirarme al espejo y verme con 11 años, sobre todo antes de que me cortaran el pelo y me pusieran lentes de contacto. Dan también ayudó con los plazos. Descubrimos la verdad durante las vacaciones de Navidad del año pasado. Fue solo después de la muerte de Albus que Sirius y Amelia descubrieron el secreto. Dudley, eres la única persona de su edad que sabe la verdad. ¿Vas a aceptarlo? Estaré bien. La respuesta cortante de Dudley fue entonces cuantificada por el ahora asustado niño de 12 años. No quiero que nadie use magia para hacerme olvidar cosas, o para que las recuerde de otra manera. Obtuvo la aprobación y el apoyo inmediatos de Harry. Remus finalmente recuperó la voz, entendiendo por qué habían esperado antes de decírselo, y además se ofreció a ayudarlos en todo lo posible. La sonrisa de Harry esta vez solo podía describirse como depredadora. Gracias, Remus. Sin duda, estás invitado a nuestra charla con mis padres. ¿Te animarías a saquear tumbas durante las fiestas, junto con Sirius? Obviamente esto requería más explicación, pero Petunia no pudo contener la pregunta que realmente la estaba carcomiendo. ¿Realmente podría hablar con Lily? Emma se sentó junto a Petunia y le contó la historia de cuando se encontraron con los fantasmas de Lily y James Potter. Lily me pidió que le dijera a su hermana que iba por buen camino. Al oír eso, Petunia se derrumbó y Emma la abrazó. Fue un proceso catártico para ambas. Petunia necesitaba desahogarse por la forma en que había tratado al hijo de Lily. Emma estaba totalmente de acuerdo con Harry. Solo el apoyo de su familia y amigos la había ayudado a superar los 2 últimos días. Madame Pomfrey les había ofrecido a ella y a Dan la oportunidad de borrar de sus mentes los recuerdos de haber sido sometidos a la maldición y haber atacado a Hermione, pero se negaron al instante. Superarían esto como familia y saldrían fortalecidos. Poder consolar a Petunia también estaba ayudando a Emma. Sirius le estaba explicando a Remus qué tumbas robarían y por qué, cuando Amelia regresó. Augusta y Cornelius también estaban con ella, y ambos se dirigieron directamente hacia Hermione. La severidad de Augusta desapareció por completo mientras abrazaba a uno de los mejores amigos de su nieto. Nos dejaste muy preocupados, querido, y me alegra muchísimo verte de nuevo y bien. Cornelius ofreció sentimientos similares, aunque con un apretón de manos y mucho más control emocional. La prensa regresó a Hogwarts con nosotros. La directora los está colocando en el aula que ambos usan para su entrenamiento. ¿Necesitas algún consejo sobre qué decirles? El ministro miró a Harry expectante, pero no tenía intención de cederle el control de la conferencia de prensa a Cornelius. Gracias, ministro, pero ya lo tenemos cubierto. Sirius, Dan y yo lo hablamos mientras esperábamos a que Hermione se recuperara. Después de que Fawkes se subiera a su hombro, Hermione se quedó junto a Harry, lista para afrontar cualquier cosa. Sabía que los hombres en cuestión no habrían hablado de lo que habría pasado si ella no salía adelante. Ninguno de ellos habría querido enfrentarse a eso. Hablaría de ello con Harry cuando tuvieran un momento a solas. Entonces, ¿me vas a contar lo que discutieron? No hay tiempo, cariño. Pronto lo sabrás y podremos hablar de ello más tarde.
Con sus padres justo detrás de ellos, Hermione y Harry los guiaron mientras se dirigían al salón de clases. Oh, poca gente reconocería a Severus Snape al comprar un ejemplar de El Profeta en París. Con un precio de 10.000 galeones por su cabeza, se vio obligado a tomar medidas drásticas. Estaba furioso tras leer ayer que esos malditos muggles no solo no habían matado a Potter, sino que ambos habían sobrevivido para señalarlo. Su ira duró hasta que leyó que el Ministerio de Magia había puesto una recompensa tan alta por el mortífago Severus Snape. El mago que compraba el número de hoy de El Profeta era casi calvo, con el pelo corto y canoso que rodeaba la extensión del cuero cabelludo visible en la parte superior de su cabeza. Un sorbo de poción envejecedora también habría hecho que cualquiera que le pidiera que estimara su edad se acercara más a los 60 que a sus 34 años. Sin embargo, al leer la portada del periódico, algunas de esas arrugas desaparecieron. El rostro envejecido de Severus lucía ahora una amplia sonrisa. Sabía que los maestros de pociones del ministerio no podrían producir un antídoto para su veneno, y mucho menos en el tiempo del que disponían. El veneno que había preparado era demasiado complejo para descifrarlo en menos de una semana. Podía visualizar a Potter sentado indefenso junto a la cama de la moribunda Granger, con sus padres afligidos presentes. Ese feliz pensamiento era el motivo de la sonrisa de Severus. Si hubiera pensado y planeado un poco más el ataque, habría urdido este escenario. Severus ahora comprendía que este era un mejor resultado para su venganza. Potter obligado a ser un simple espectador mientras la muerte se llevaba lentamente a la mujer que amaba. Aparte de que todos sabían quién instigó el ataque, Severus pensó que su venganza era perfecta. Que Potter supiera quién causó la muerte de Granger se sentía realmente bien. Eran los $10.000 de oro por la cabeza de Severus lo que lo asustaba. Severus era muy consciente de que había magos y brujas despiadados que cazarían y matarían a alguien por mucho menos oro. Se quedaría en las afueras de París un día más, a la espera de la confirmación de la muerte de Granger. Entonces llegaría el momento de desaparecer y empezar a buscar al Señor Tenebroso. Incluso podría tener suerte y ver a El Profeta imprimir la imagen de un Potter desconsolado en su portada. Eso sería algo que Severus guardaría como recuerdo. También le serviría como un billete de oro para volver a congraciarse con el Señor Tenebroso, o al menos para no verlo torturado hasta la muerte bajo la varita de su amo. Oh. Mientras los reporteros ocupaban los asientos de la parte delantera de la clase, Hermione se alegró de ver a algunos de sus amigos y a McGonagall sentados al fondo. Augusta acompañó a Remus, Petunia y Dudley para que se unieran a ellos mientras el resto del grupo se dirigía a las mesas y sillas que, evidentemente, habían sido preparadas para la entrevista. Mientras Harry sostenía la silla de Hermione para que se sentara, un elfo de Hogwarts colocó detrás de ellos la silla de Fawkes, que pertenecía al despacho de Dumbledore. El Fénix cantó su agradecimiento antes de apartarse del hombro de Hermione y colocarse en una posición desde la que Fawkes pudiera ver todo en el aula. Emma se sentó al otro lado de Hermione, con Dan en la silla del fondo. Cornelius no pudo sentarse en el centro junto a Harry simplemente porque Sirius se le adelantó. Con Amelia ocupando el asiento junto a su prometido, Cornelius se encontró sentado en el extremo opuesto de la mesa, frente a Dan. Los periodistas habían recibido un breve comunicado de prensa explicando las circunstancias de la recuperación de Hermione, aunque sin mencionar la aparición del fantasma de Dumbledore. Sin embargo, al ver cómo se habían organizado los asientos, la primera pregunta del día fue dirigida a Harry. ¿Tuvo tu prometida culpan al ministerio por liberar a Snape de Azkaban antes de tiempo? Tras tomarse un minuto para formular su respuesta, Harry pronto hizo que los periodistas escribieran sobre el pergamino. ¿Se equivocaron con Snape? Diría que sí. Antes de que Cornelius pudiera decir nada para defender su ministerio, Harry cuantificó su respuesta. Albus Dumbledore nos confesó a Hermione y a mí que creía que defender a Snape en el 81 había sido un error. Snape convenció al director de que no era más que un joven mago que había tomado una mala decisión en la vida, una decisión que intentó rectificar espiando a Voldemort para Dumbledore. Al repasar el comportamiento y la actitud de Snape desde entonces, ahora queda claro que no cambió en realidad. Mientras Cornelius empezaba a relajarse, Harry soltó la siguiente bomba. Yo también cometí un error. En el juicio de Snape, tenía información que podría haberlo llevado a enfrentarse a cargos mucho más severos. Era información que realmente no quería revelar en ese momento, así que usé la mera amenaza de revelarla para obligar a Snape a cambiar su declaración a culpable. Pensé que sacar a Snape de Hogwarts sería suficiente para neutralizarlo, y claramente me equivoqué.
Según mis cálculos, si el ministerio no hubiera liberado a Snape cuando lo hizo, habría salido esta semana de todos modos. El ministerio no tiene ninguna culpa de este incidente, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles todo su esfuerzo en encontrar un antídoto para Hermione. Se gritaron algunas preguntas tras oír eso. Harry eligió cuál responder. Era la que esperaba. Cuando dices que el ministerio no es culpable de este incidente, ¿estás insinuando que son culpables de algo más? Primero, quisiera decir que ninguno de los funcionarios del ministerio aquí presentes está implicado en estos errores, pero sí, el ministerio realmente dejó caer la Quaffle. Tenemos un ejemplo perfecto de la justicia ministerial funcionando como debe en esta sala. Dan y Emma Granger fueron sometidos a la maldición Imperius, algo que se estableció rápidamente y sin lugar a dudas mediante el uso del suero de la verdad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué no se utilizó este procedimiento con los mortífagos que afirmaron haber cometido sus crímenes bajo la influencia de esta maldición? Que el jefe del departamento de investigación criminal de esa época resida ahora en Azkaban, junto a Lucius Malfoy, una supuesta víctima del Imperius, significa que todos esos casos de yo estaba bajo el Imperius deben, como mínimo, reexaminarse. Cuando los mortífagos pueden usar la maldición Imperius contra profesores de Hogwarts para asesinar a sus alumnos, nuestra sociedad debe tomar medidas y eliminar esta amenaza de una vez por todas. Como dije, tenemos el ejemplo perfecto de justicia ministerial sentado aquí junto a nosotros. Quienes estuvieron realmente bajo la influencia de esta imperdonable maldición no tienen absolutamente nada que temer. Mientras la voz de Harry se apagaba, Cornelius se preparaba para intervenir e intentar limitar los daños. Reabrir todos esos casos podría causar estragos en su sociedad. Un periodista que hiciera otra pregunta acabaría con esa idea por completo, o mejor dicho, la respuesta de Harry lo haría. ¿Puedo preguntar qué información tenías sobre Snape y por qué no querías revelarla? La mano de Hermione moviéndose y agarrando la de Harry levantó una o dos cejas, eso fue antes de que la respuesta de Harry los dejara boquiabiertos. Albus mantuvo esta información en secreto durante muchos años. No quería que el público la supiera. Pensó que nos convertiría en un blanco fácil. Como todos sabemos por qué estamos aquí, nadie puede negar que el peligro ya existe. Hace años, Albus recibió una profecía. Nacería un niño con el poder de derrotar al Señor Oscuro. Ese niño soy yo. Esta vez, el silencio fue total. Periodistas empedernidos permanecieron sentados sin saber qué preguntar, demasiado ocupados pensando que la historia de la década acababa de caerles en las manos. Cornelius también se quedó sin palabras, una situación sumamente inusual para un político de carrera. Harry tuvo que romper el silencio. Toda la clase estaba pendiente de cada una de sus palabras. Voldemort no vino al Valle de Godric esa noche a asesinar a mis padres, sino a mí. Aunque Pettigrew ciertamente le dio a Voldemort nuestra dirección, fue Snape quien le indicó a su amo dónde estábamos. Snape había oído la profecía y se la informó rápidamente a su amo. Entonces empezaron a afluir las preguntas, y Harry se negó rotundamente a revelar el texto real de la profecía. Respondió a una pregunta que le preguntaba si esto no centraba la atención de los mortífagos restantes. Atención sobre él y su familia. Sabemos que Voldemort no se ha ido realmente. ¿De verdad puede el país permitirse que sus seguidores esperen su regreso? Cada seguidor que eliminemos ahora es uno menos con el que tendremos que luchar cuando Voldemort regrese y se pongan sus máscaras de nuevo. Sin el apoyo político, financiero y mágico de estos mortífagos, la amenaza de Voldemort se reduce considerablemente. Aquellos con la edad suficiente recordarán lo mal que fue la última vez. ¿Podrá nuestra sociedad sobrevivir a volver a recorrer ese mismo camino? Los reporteros dirigieron entonces su atención a los funcionarios del ministerio sentados frente a ellos. Amelia evitó hábilmente esa atención al declarar que su departamento estaba listo para cumplir cualquier orden que recibieran. Cornelius despistó a la prensa con tópicos de tomar la situación en consideración, pero se dio cuenta de que estaba bastante bien acorralado. La confirmación de las profecías de Harry supondría una nueva nomenclatura para este joven, el chico que consigue todo lo que pide. Dado que Harry claramente quería resolver el problema de los mortífagos, eso era lo que Cornelius tendría que hacer. Su único consuelo sería que, cuando esta historia saliera a la luz, el público exigiría a gritos que su ministerio hiciera lo mismo. Para un político, tener la opinión pública de su lado siempre era algo positivo. Al ver que no obtenía nada más del ministro, los periodistas volvieron su atención al lado de la mesa de Harry. Una pregunta dirigida a Emma sobre Snape hizo que Harry cerrara esa vía de inmediato. Snape no es más que un mortífago cobarde.
Maldecir mugles y usar pociones venenosas es prácticamente el límite de sus habilidades. Lo único en lo que destaca es en cuidar su propio pellejo, lo que probablemente significa que ya se ha largado del país. Con el ministerio ahora enfrentándose a una tarea mucho más seria, me disgustaría ver a una gran parte de los aurores de Madame Bones involucrados en la búsqueda de este fracasado. Me pareció muy buena la idea del ministerio de ponerle un precio de 10.000 galeones a la cabeza del criminal. Para acelerar la captura, la casa Potter añadirá otros 20.000 al botín. Antes de que nadie más pudiera comentar, Sirius supo que era el momento de apoyar a su ahijado. Estoy de acuerdo con todo lo que mi ahijado y heredero ha dicho hoy. Su prometida también estaba bajo la protección de mi casa, así que añadiré otros 20.000 al bote. Este cobarde ataque a nuestra familia será castigado. Dado que Snivilius probablemente se esconde en un agujero oscuro y profundo en alguna parte, con una recompensa de 50.000 galeones, espero que pronto ese agujero se llene de gente que quiera reclamar ese oro. Como alguien que sufrió personalmente con lo que se hizo pasar por justicia ministerial, antes de que el ministro Fudge y mi prometida estuvieran al mando, yo también pido al ministerio que limpie este desastre histórico que ha quedado. Fawkes, que estaba gorjeando mientras asentía con la cabeza en lo que parecía estar de acuerdo con los sentimientos de Sirius, vio que le hacían una pregunta educadamente a Hermione. ¿Hay algo de cierto en los rumores de que Fawkes se ha unido a ti? Una Hermione sonriente se puso de pie y acarició al hermoso pájaro. No sé si se crea un vínculo, Fawkes aquí se siente más como uno más de la familia. Es muy difícil de describir. El Fénix inclinándose y frotando cariñosamente su cabeza contra la mejilla recientemente curada de Hermione respondió la pregunta mejor que las palabras. Cornelius estaba desesperado por terminar la conferencia de prensa y este parecía el momento oportuno para hacerlo. Que Harry y su familia posaran para algunas fotos, algunas de ellas incluyéndolo a él, le hizo pensar a Cornelius que estos dos habían aprendido más que magia de su antiguo mentor. Su astuta manipulación del ministerio fue una hazaña digna del mismísimo Albus Dumbledore. Tras la última foto, la prensa no pudo salir de allí lo suficientemente rápido. Solo la hora de cenar detuvo a los periódicos de imprimir ediciones especiales. Xeno Lovegood fue el único reportero que se quedó atrás. Quería charlar con su hija. Cuando Petunia notó que la charla se estaba convirtiendo en una entrevista, la interrumpió deliberadamente presentándose. Hola, señor Lovegood. Soy la señora Dursley, aunque supongo que debería ser el profesor Dursley, ya que estamos en Hogwarts. Me alegro de conocerlo, y puede estar seguro de que Luna estará bien cuando se quede con nosotros durante las vacaciones. Escuchar a este padre contarle a su hija el artículo que escribiría durante las vacaciones era ahora más importante que nunca, ya que el brazo de Petunia rodeaba a Luna en señal de apoyo, algo que Xeno ya debería haber hecho. Petunia había presenciado de primera mano cómo el ataque de Hermione había afectado a la niña. Parecía que su padre no le daría ningún consuelo. Cuando Xeno también se marchó, Luna intentó explicar su comportamiento. Papá siempre se deja llevar cuando está trabajando en una historia importante. Mientras abrazaba a Luna un poco más fuerte, Petunia hizo la pregunta que iba directo al meollo del asunto. ¿Y con qué frecuencia trabaja tu padre en estas grandes historias? Luna bajó la cabeza y no pudo responder. No lo necesitaba. Tras comprobar que Harry y Hermione bajaban a cenar, McGonagall empezó a guiarlos hacia el gran salón. Cornelius estaba conversando con Amelia. Un encantamiento de privacidad les impedía estar encima. Mientras Sirius esperaba a su prometida, Remus aprovechó la oportunidad para hablar con su mejor amigo. Fuiste muy discreto con respecto a Snape. Remus, tú más que nadie debes saber que quiero a ese bastardo muerto. La diferencia ahora es que no me importa si no soy yo quien lo mata, siempre y cuando el trabajo se haga. Perseguir a Peter me hizo perder una década. Esa década debería haberla pasado con Amy, criando a Harry, Susan y a la próxima generación de Black. Esa es la nueva versión madura de mí hablando. Pero si metes a Snivilius en esta habitación, le arrancaré la cabeza antes de escupirle en el cuello. Te creo. Solo me sorprendió, eso es todo. También conoces a Snivilius. ¿Cómo crees que reaccionará al ser despedido de esa manera? Oh, su ego quedará gravemente dañado. Frío no es la palabra adecuada, pensó Remus de repente. Lo hiciste a propósito. Quizás una sonrisa se formaba en los labios de Sirius, pero esa sonrisa nunca llegó a sus ojos fríos y duros. La gente enfadada comete errores, debería saberlo. Esos 50.000 en oro atraerán la atención de quienes se darán cuenta de esos errores.
Quiero que lo casen como el animal rabioso que es, sin que Amy tenga que tener a medio departamento ocupado en la búsqueda. Tienen un trabajo mucho más importante que hacer. ¿Crees que Fudge realmente aceptará esto? Amy le está contando que Harry mencionó la profecía mientras esperaba a que Hermione se recuperara. No quiso decir qué era, pero ella puede confirmar su existencia en el salón de las profecías. Si estuvieras en el lugar de Fudge, ¿qué harías? Tras pensar un momento, Remus dio la única respuesta posible. Con Harry ahora establecido como el mago profetizado para derrotar a Voldemort, Fudge tiene que apoyarlo. Ni Harry ni Amelia estarían de acuerdo con ningún plan que Fudge pudiera idear para cuidar de la pareja. Tiene que solucionar el problema. Después de lo que pasó aquí, eso es lo que la prensa también estará pidiendo a gritos. Asintiendo, Sirius añadió sus dos knuts. Se nos ocurrió esto mientras estábamos junto a la cama de Hermione. Harry es poderoso y decidido, pero no subestimes su inteligencia. Dan Granger también es un hombre muy inteligente, y ambos necesitaban algo para distraerse de la joven bruja que agonizaba en la cama. O terminamos con esto o todos nos vamos a vivir a la Isla Negra. El ataque de Snape rompió el punto medio y nos impuso un plazo. 4 miembros de nuestra familia debían morir en este ataque, y eso no puede ni debe ignorarse. Fudge tiene que actuar de verdad, si no, se acabó para nosotros en Gran Bretaña. No podemos enfrentarnos a Voldemort ni a todos sus mortífagos. Necesitamos que ese bastardo quede aislado, que sus partidarios enfrenten la justicia que merecen, y entonces tendremos una oportunidad de acabar con esto. Solo di lo que necesitas, estaré allí. Amy se acercó antes de que pudiera decir nada más. La pasión en su beso fue suficiente para que Sirius supiera lo que estaba pasando. Voy a estar ocupada, cariño. Tendrás que cuidar de nuestra familia. Creo que nos quedaremos en Grimmauld hasta que estés libre. Es lo suficientemente grande como para que quepan todos. Los nuestros evitarán el tren, podemos ir por la Red Flu desde la oficina de Minerva. Ten cuidado. Después de besar a su prometida, Sirius se aseguró de estrecharle la mano a Cornelius. Ministro, creo que está haciendo lo correcto. Puede que sea difícil, pero no tengo dudas de que nuestro país no solo será un lugar más seguro cuando termine su mandato, sino también un lugar mejor. Cuando los dos funcionarios del ministerio se marcharon, Sirius puso la mano en el hombro de Remus. Lunático, casi no he probado bocado en 2 días y parece que he recuperado el apetito con más ganas. Vamos a cenar. Oh, con la percha de Fawkes apareciendo al final de la mesa de Gryffindor, más cercana a los profesores, el grupo de estudiantes se dirigió hacia allí. Los gritos de saludo, los vítores e incluso algunos aplausos hicieron sonrojar a Hermione. Estar encajada entre Harry y Dudley, con Fawkes al hombro, le dio a Hermione la confianza para entrar en el concurrido comedor y la ayudó a superar el recuerdo de la última vez que estuvo allí. Los elfos habían añadido un plato de agua y otro con higos y ciruelas a la percha de Fawkes, algo que el Fénix pareció agradecer. Con Neville, Parvati, Padma, Susan y Luna uniéndose al trío en la mesa, y los profesores a solo unos metros, Hermione empezó a relajarse. Esto le pareció extraño, ya que lo último que recordaba antes de despertarse era a Madame Pomfrey intentando invitarla en ese mismo salón. Aunque había sido increíblemente doloroso, veía que Harry lo había pasado mal y Hermione ansiaba tenerlo a solas en su cama más tarde. Solo entonces se sinceraría, y tal vez podrían empezar a dejar atrás este incidente. Hablar con Neville sobre el baile de Longbottom y luego centrar la atención de Susan en cierta boda inminente logró traer algo de normalidad a una situación que la necesitaba. Hermione quería que todo volviera a la normalidad lo antes posible. Sabía que la familia estaría hablando sobre el futuro, ya que la situación actual era insostenible. Esta podría ser su última cena en Hogwarts. Hermione quería recordarla con cariño. Oh, hoy, Snape no tenía una amplia sonrisa que suavizar a las arrugas artificiales. Leer el periódico con manos temblorosas parecía añadir una década más a la edad proyectada por la poción de Severus. La imagen y el titular del profeta bastaban para lograrlo. Aún no había logrado apartar la vista de ellos para leer el artículo. La imagen mostraba a Potter sentado, mirando con cariño a Granger, que estaba de pie. La razón de su milagrosa recuperación también se explicaba en la imagen. Estaba frotando sus mejillas con un fénix cariñoso. Snape no estaba completamente seguro, pero pensó que era Fawkes, un fénix del que estaba seguro que no volvería a ser visto. El titular no dejó lugar a dudas sobre la opinión del profeta al respecto. Fénix salva al prometido del elegido tras el cobarde ataque de un mortífago. A medida que leía el artículo, las cosas solo empeoraban para Severus, mucho peor.
Los detalles de la existencia de una profecía entre Potter y el Señor Tenebroso harían que el ministerio se desviviera por darle al mocoso todo lo que quisiera. Que Severus Snape fuera nombrado como la persona que transmitió los detalles de esa profecía al Señor Tenebroso, lo que condujo al ataque a los Potter, sin duda le aguardaría la pena de muerte si regresaba a Gran Bretaña. Leer que Potter quería reabrir todos los casos de mortífagos, con preguntas sobre sus actividades pasadas bajo la influencia del suero de la verdad, significa que el ministerio podría tener una seria competencia en la carrera por matarlo. Todos esos mortífagos que usaron su posición y su oro para escapar de Azkaban o algo peor ahora estarían maldiciendo su nombre. Sin duda, le lanzarían maldiciones de verdad si alguna vez lograran apuntarle con sus varitas. Los comentarios despectivos de Potter y Black, obviamente dirigidos deliberadamente a Severus, lo enfurecieron, solo para ser calmado por la gélida mano del miedo que lo atenazaba tras leer la parte realmente aterradora. Si su amo tenía alguna forma de cobrar la recompensa ofrecida, Severus sabía que se quedaría sin opciones. Un muerto viviente. 50.000 galeones en oro eran una fortuna que cualquiera que conociera a Severus no dudaría en matarlo y cobrar. Esa suma de oro le cambió la vida, una suma que le quitó la vida. Ahora era imperativo no solo encontrar al Señor Oscuro lo antes posible, sino que Severus también necesitaba que su amo volviera a su forma original. Aunque confiaba en sus habilidades, el calibre y la cantidad de gente que vería venir tras él significaban que el lugar más seguro para Severus Snape era junto a su amo restaurado. Aunque nunca estaría de acuerdo con ninguna opinión de Potter, la mayor habilidad de Severus podría ser cuidar de sí mismo. El mayor talento de Gilderoy, además de su talento para el uso de encantamientos desmemorizantes, era olfatear una historia. Una en la que pudiera colarse sigilosamente, desmembrar al mago o bruja que había realizado una hazaña extraordinaria, y luego escribir un bestseller ensalzando y, por supuesto, exagerando estas acciones heroicas como suyas, las que salvaron el día. Esta era la fórmula sobre la que Gilderoy había construido su carrera, una carrera que necesitaba reconstruir tras su desastrosa etapa como profesor de Hogwarts. Estos bosques eran conocidos en la comunidad mágica por albergar una presencia oscura, razón por la cual Gilderoy solía evitar la zona como si fuera la peste. Sin embargo, su situación actual no era normal. Llevaba meses sin recibir cartas de fans, así que se requerían medidas desesperadas. Habían llegado rumores de que esta oscuridad había desaparecido. De lo contrario, Gilderoy no estaba tan desesperado por acercarse a kilómetros de allí. Lo que necesitaba era encontrar al responsable de la desaparición de esta oscuridad, compartir con él la comida y el vino que llevaba, su ración generosamente aderezada con Veritaserum, y entonces el famoso Gilderoy Lockhart tendría lista su próxima gran aventura para la posteridad, y, por supuesto, la prosperidad. Su varita pronto haría que este pobre hombre olvidara por completo sus logros, mientras que el último éxito de ventas de Gilderoy Lockhart debería estar en las librerías para el verano. Ese tiempo debería ser más que suficiente para olvidar sus dificultades en Hogwarts. Ahora solo faltaba encontrar a esa persona. Sentado en un árbol caído mientras tomaba un necesario trago de agua, Gilderoy se quedó preguntándose qué tan mal habría sido este lugar antes de que se levantara la oscuridad. La atmósfera era tan opresiva y amenazante que siempre llevaba su varita en la mano. La serpiente que se movía sigilosamente por el tronco, con la cabeza apoyada en el muslo de Gilderoy, pronto lo descubrió. ¿Quién eres? Interrogación de cierre. Gilderoy escuchó la pregunta en su cabeza, aunque parecía provenir de la serpiente venenosa que acababa de ver. Presa del pánico, Gilderoy, aterrorizado, gritó la maldición más poderosa que conocía, ignorando que, por supuesto, su maldición también debía afectarle. Oblivia. La serpiente, impulsivamente, clavó sus colmillos en el cálido muslo, una fracción de segundo antes de que la poderosa maldición de obliviación la alcanzara. Como era de esperar, la maldición dejó inconscientes tanto al mago como al reptil. Capítulo 30, es hora de actuar. Harry despertó en lo que la joven pareja ahora consideraba su dormitorio en la torre de Gryffindor con la maravillosa sensación de Hermione abrazándolo. Obviamente, ella se había despertado primero y parecía preocupada por algo. Pronto descubrió exactamente qué preocupaba a su prometida. ¿Tuviste una pesadilla? Sé que pueden desencadenarse por eventos. Un suave beso detuvo las preguntas de Hermione y alivió un poco sus preocupaciones, antes de que Harry las ahuyentara. Ninguna pesadilla podría compararse con lo que hemos pasado desde la cena del viernes. Apuesto a que todos los miembros de nuestra familia que te vieron tumbado en esa cama, impotentes, estarán de acuerdo conmigo. Pero te recuperamos, y no volveré a dejar que te escapes.
Ahora era el turno de Hermione de besar suavemente a Harry para disipar sus preocupaciones. Parece que yo salí ganando. Sentí el dolor que sufriste cuando Fawkes te curó. Tus gritos mientras Emma te abría la cara vivirán conmigo para siempre. No puedo estar de acuerdo en que saliste ganando. Solo espero que Amelia consiga que el resto de los mortífagos entre rejas. Si no lo hace, nos quedamos sin opciones. Tus padres insistirán en que nos vayamos todos de Gran Bretaña y no tenemos ningún argumento razonable para no hacerlo. Sin duda, hablaremos de ello en familia durante las vacaciones, pero la pelota está en la cancha del ministerio. Lo sé. Anoche, cenando, pensé que esta podría ser la última vez que hagamos esto en Hogwarts. Aunque me entristecería irme, tienes razón. A menos que el ministerio solucione el problema, mis padres jamás aceptarán que ninguno de nosotros regrese en enero. Será mejor que vayas a ver a Madame Pomfrey, si no, no nos dejará ir para Navidad. Con eso, ambos se levantaron para comenzar lo que podría ser su último día en Hogwarts. Oh. El anuncio del profeta sobre la recuperación de Hermione fue bien recibido en el gran salón esa mañana, pero no por todos. La postura del periódico sobre los mortífagos que nunca fueron juzgados fue prácticamente ignorada por la mayoría de los estudiantes. La recuperación de uno de ellos de una lesión tan grave y potencialmente mortal era mucho más importante, pero, de nuevo, no todos. Había estudiantes en el salón que se marcharían a casa hoy, sin saber a quién o qué encontrarían al llegar. Estos estudiantes estaban tan preocupados como Harry y Hermione de que hoy también fuera su último día en Hogwarts, aunque sus razones eran ciertamente diferentes. Cualquier juicio contra mortífagos podría resultar en el envío de familiares a Azkaban, y esa misma familia podría recibir una multa cuantiosa. No era difícil imaginar que sus circunstancias cambiaran drásticamente, y de forma muy pública, durante las vacaciones. Un estudiante que no saldría de Hogwarts, ni siquiera en Navidad, observaba con interés. Draco se quedaría con su madre en el castillo y tendría todas las vacaciones para reflexionar sobre por qué Pansy, Crabbe, Goyle y otros tantos Slytherins no regresarían el año nuevo. Con la cantidad de cambios que azotaban su mundo, empezaba a parecer que pronto se avecinaba una nueva era, en lugar de un nuevo año. Draco también tendría las vacaciones para reflexionar sobre esa conclusión. Después de que Madame Pomfrey ejerciera su magia particular sobre lo que Fawkes dejó de la herida de Hermione, no quedaba ninguna cicatriz que indicara que se había producido un ataque. Encontraron a Dudley desayunando con el resto de sus amigos. Saber que los verían a la mayoría en el baile de Longbottom les quitó el sentido de la despedida, aunque tanto Hermione como Harry se aseguraron de buscar a Fred y George, así como a los demás miembros del equipo de Quidditch de Gryffindor. Puede que les desearan lo mejor para las fiestas, pero en realidad se sentía como una despedida. Ginny y Colin casi lloraban solo porque Luna no tenía que irse también en el expreso, o mejor dicho, porque sí lo tenían y ella pasaba las vacaciones con Harry. Ni Harry ni Hermione querían pensar en cómo estarían si pensaran que esta sería la última vez que verían a su héroe amado. Petunia y Dudley acompañaban al resto de los estudiantes a la salida, aunque no subían al tren. Tras despejar las barreras, tomarían el expreso Dobby de vuelta a Privet Drive. Dudley tendría que llamar a Amanda para explicarle por qué había desaparecido del planeta durante unos días, mientras que Petunia tendría que hablar con Vernon sobre la mudanza temporal de los Dursley a Grimmauld Place. Luego, Sirius condujo a los tres Granger, Harry, Remus, Susan y Luna a la oficina de la directora, donde viajarían por Flu hasta Grimmauld. Oh. Cuando Harry confesó haber tenido la pesadilla donde Voldemort regresaba y Cedric Diggory era asesinado, Amelia le pidió una copia de ese recuerdo del futuro. Esperaba algún día poder lidiar con esos bastardos como se merecían, pero nunca imaginó que ese día llegaría tan pronto. Con el propio Voldemort nombrando a Crabbe, Goyle, Nothiaver y en ese recuerdo del futuro, Amelia tenía un punto de partida definido. Sus aurores habían sacado a rastras sus cadáveres aturdidos de las camas, y las 4 redadas tuvieron lugar simultáneamente a las 2 de la madrugada. Todos los familiares presentes también fueron arrestados y llevados al ministerio, aunque más para evitar que la noticia de estos arrestos se divulgara antes de que los 4 mortífagos pudieran ser interrogados con suero de la verdad. Esto resultó en que sus aurores realizarán otra serie de redadas alrededor de las 5 de la madrugada. Uno de los nombres que se mencionaban constantemente repugnaba a Amelia, de ahí que estuviera parada frente a una casa de aspecto bastante sombrío en las afueras de los páramos de Yorkshire. Al darle carta blanca a Cornelius para lidiar con este problema, Amelia pudo desatar a sus aurores contra los verdaderos enemigos de su país, los mortífagos.
También estuvo de acuerdo con las acciones de Sirius y Harry de aumentar la recompensa por la cabeza de Snape, liberando a esos mismos aurores para que se dedicaran a la tarea mucho más importante que estaban llevando a cabo. Con profundo orgullo por sus aurores, Amelia los vio entrar a la fuerza en la casa del mortífago. Saber que su objetivo vivía solo, y la cantidad de veces que había sido confirmado como mortífago, significaba que no había ambigüedad, ni reservas. Que su objetivo también fuera un respetado funcionario ministerial era lo que más la repugnaba. Con seguidores de este loco en el corazón mismo de su gobierno, y con restricciones impuestas a las acciones de los aurores en lo que, en realidad, habían sido situaciones de combate, no era de extrañar que casi perdieran la última vez. Tras recibir la señal de que todo estaba bien, Amelia entró en la casa y encontró a Walden McNair, atado y ensangrentado, tendido en el suelo. Estaba más furioso que asustado, y usó a Amelia como pararrayos para disipar esa ira. Huesos, ya terminaste tu trabajo en el ministerio. Métetelo por el culo, McNair. No tienes ni idea de cuántos de tus colegas mortífagos intentaron meterme la misma mierda. Sin embargo, en cuanto les metimos el suero de la verdad, pronto cambiaron de tema. Muchos de esos mortífagos mencionaron tu nombre como compañero mortífago, incluso bajo el efecto del suero de la verdad. Así es como se desarrollará tu domingo. Tienes una cita con una célula del ministerio y una cita urgente para un interrogatorio de Veritaserum. Para cuando esté listo para sentarme a cenar con mi familia esta noche, tu lamentable culo estará condenado a pasar el resto de tu vida en Azkaban. Ahora, dime otra vez cómo he terminado. McNair se quedó sin palabras. Un gesto de Amelia vio a dos de sus aurores activar su traslador y llevarse al prisionero a la celda que le había prometido. Sin embargo, momentos después, uno de sus aurores que registraba la propiedad la llamó para que presenciara algo que dejó a Amelia contenta de no haber comido nada en siglos. El joven auror que vomitó en la alfombra no tuvo tanta suerte, y nadie que lo viera lo culparía. Parece que McNair no solo ejecutó criaturas peligrosas. Algunos de esos dedos y orejas parecen tan pequeños que podrían haber pertenecido a niños. Mientras asentía con la cabeza, Amelia luchaba por recuperar la compostura para poder abordar esto profesionalmente, en lugar de emocionalmente. Que nadie toque esto hasta que podamos traer un equipo de investigación. No tenemos ni de cerca esta cantidad de personas desaparecidas en nuestros archivos, así que la mayoría, si no todos, estos trofeos deben haber sido mugles. Quizás podamos cerrar algunos de sus archivos, pero no antes de que interroguen a este bastardo y luego el velo. Presenciar la evidencia de lo que solo podía clasificarse como atrocidades que McNair debió haber cometido endureció el corazón de Amelia y la convenció más que nunca de que esta era la acción correcta. Convencería a Cornelius de que debía asistir al interrogatorio de McNair, ya que Walden trabajaba para el ministerio. Si lo que este supuesto ciudadano respetable había estado haciendo era tan malo como Amelia sospechaba, Cornelius también estaría convencido de que estaban haciendo lo correcto. En realidad, lo único que un gobierno respetable podía hacer. Oh. Tras leer sobre el ataque a Hermione Granger, la estudiante de segundo año de Gryffindor, en Hogwarts, una multitud de padres ansiosos esperaban para recibir a sus hijos al bajar del expreso en Londres. Si bien todos se sintieron aliviados de que no fueran sus hijos los atacados, la posibilidad de un ataque, y que sus hijos probablemente lo hubieran presenciado, llevó a la mayoría de esos padres a solicitar al Ministerio de Magia que se ocupara de la situación. En todo el andén 9 3/4, sería difícil encontrar una madre más preocupada que Molly Weasley. Al tomar en sus manos a cada uno de sus 5 hijos, que acababan de salir del expreso, se encontraron siendo abrazados hasta casi morir. Volver a estar en el abrazo de su madre fue demasiado para Ginny, que se desató en lágrimas. Ginny, pronto estarás en casa y todo el mundo está bien. Tus amigos están bien. Esto solo aumentó el llanto de Ginny antes de que Molly finalmente obtuviera una explicación entre los sollozos de su hija. Nunca volverá a estar bien. Mientras Hermione estaba herida, tuve una discusión con Luna sobre Harry. Luna debió de contárselo a Harry y a Hermione porque ambos me miran de forma diferente desde que Hermione se curó. Luna ahora pasa la Navidad con ellos, lo que solo empeorará las cosas. No sé si quiero volver a Hogwarts. Molly no sabía qué decir hasta que Arthur tomó el relevo. Ginny se sintió entonces envuelta por los brazos más seguros del mundo, los de su padre. Su voz tranquila y firme la conmovió de una manera que su madre no pudo. Oye, apuesto a que Harry y Hermione no solo veían a mi hija favorita de otra manera. De una forma u otra, ese ataque en Hogwarts cambiará nuestro país.
El ministro ha estado recibiendo lechuzas todo el día de padres que le exigen que mantenga a sus hijos a salvo mientras asisten a Hogwarts. Al menos un par de ellas fueron enviadas por tu madre. Harry nunca ha ocultado que tiene otras opciones aparte de Gran Bretaña y Hogwarts, ni que su principal preocupación es la seguridad de su familia. Arthur se encontró siendo interrumpido por sus hijos gemelos. Caramba, Fred. Eso lo explicaría. Sabíamos que algo no iba bien, pero no sabíamos qué era. Creo que tienes razón. No se trataba solo de pasar unas buenas vacaciones, sino de despedirse. Esto hizo que los sollozos de Ginny volvieran con más fuerza y los brazos de su padre la abrazaran con más fuerza. El ministro también lo sabe, y no querrá perder a la pareja más famosa de Hogwarts, ni a 3 de los profesores favoritos del castillo. Corren rumores por todo el ministerio de que ha tomado medidas, y lo que está sucediendo allí parece confirmarlo. Los Weasley se unieron al creciente número de familias que observaban cómo los aurores reunían a niños específicos, niños cuyos padres brillaban por su ausencia. Que todos esos niños fueran sangre pura, y todos de familias más oscuras, tampoco pasó desapercibido. Creyendo que ya tenía el problema bajo control, Arthur metió la pata. Harry y Hermione estarán lidiando con tantas cosas ahora mismo, que una pelea entre Luna y tú probablemente ni siquiera entrará en su lista de preocupaciones. Escuchar la verdad en las palabras de su padre tuvo en Ginny el efecto contrario al esperado. En lugar de consolarse pensando que Harry probablemente no se había peleado con ella, ahora veía la situación desde una perspectiva completamente diferente. La pequeña Ginny Weasley era tan insignificante para Harry Potter que no le importaba que se preocupara por lo que decía o hacía. Pensó que tenerlos a él y a Hermione enfadados con ella era mejor que esa opción. Una Ginny, ahora desconsolada, fue conducida fuera del andén por sus padres. Dado que algunos de los sangre pura escoltados por los aurores también estaban llorando, esto significó que el drama de los Weasley pasó prácticamente desapercibido para el resto de las personas en la plataforma. Molly tenía una idea bastante clara de la causa de las lágrimas de su hija, pero no podía soportar los celos de Ginny en este asunto. Luna había sufrido desde la muerte de Mia, pues Xeno no estaba en condiciones de criar dientes de león, y mucho menos de ser una hija. Habiendo conocido a muchas de las personas con las que Luna pasaría la Navidad, Molly estaba encantada de que la pequeña rubia tuviera garantizada una feliz Navidad, probablemente por primera vez desde que perdió a su madre. Oh. Mientras Amelia, visiblemente agotada, estaba sentada a la mesa en Grimmauld Place, tratando de negociar el campo minado de lo que realmente podía decir sobre los acontecimientos ministeriales desde la última vez que había visto a todos allí, fue Luna quien la interrumpió. Señora Bones, mi padre es periodista. Estoy acostumbrada a que me pidan que salga de la sala cuando está reunido con alguien. Si necesita que me vaya, dígalo. No me ofenderé ni me molestaré. El brazo de Susan rodeó el hombro de Luna mientras consolaba a su amiga. Como tú, Luna, estoy acostumbrada a que mi tía Amelia no pueda contarme mucho sobre lo que hace. No recuerdo la última vez que la vi tan cansada como esta noche, y su vacilación será para asegurarse de que el cansancio no la lleve a decir algo que se supone que ninguno de nosotros debe saber. Tía, dinos qué saldrá mañana en El Profeta y luego vete a la cama. Amelia les dedicó una sonrisa cansada. No había tenido mucho por qué sonreír hoy. Necesitaría unas copas antes de dormir y abrazar a Sirius en la cama antes de que el sueño la reclamara esa noche. Barbarín no llegó ni de lejos a describir algunas de las atrocidades que estos animales habían cometido, todo en nombre de servir a su oscuro amo. Susan tiene razón, estoy muy cansada. Mirando a Harry, esa sonrisa cansada reapareció. Actuando con base en información muy confiable que el ministerio había recibido, comenzamos a reunir mortífagos e interrogarlos con suero de la verdad. Esas preguntas nos dieron más nombres, así que hemos estado muy ocupados. El interrogatorio también significará que cada uno de esos bastardos pasará el resto de sus vidas en Azkaban, si no reciben una pena más severa. Podría justificar fácilmente pedir la pena de muerte en más de la mitad de los casos. Esa es una decisión que tendremos que tomar cuando tengamos la mente más clara. ¿Los tienes todos? Emma, emocionada, preguntó, pero todos esperaban con ansias la respuesta de Amelia. Tenemos un sospechoso que se enteró de lo que hacíamos y huyó, y otro que se encontraba en el extranjero en ese momento. Se han emitido órdenes de arresto contra ellos. Creemos que hemos atrapado a todos los demás. Van a caer todos, Emma, o pueden encontrar un nuevo jefe del DML y nos vamos a Black Island. Todos los miembros de mi departamento estuvieron involucrados en esta operación sin precedentes. Cualquier encubrimiento supondría el despido de todo mi departamento.
El público jamás toleraría el despido de todos los aurores del ministerio, y derribaría a cualquier ministro de magia que lo intentara. Sirius asintió rápidamente con su prometida, añadiendo su propia perspectiva. Hoy dimos un gran paso adelante en la solución del problema de los mortífagos. Con el efecto tan positivo que tus clases en Hogwarts han tenido en los estudiantes de todas las denominaciones de sangre, creo que nunca había sido tan optimista sobre las posibilidades de nuestra sociedad de llegar al siglo XXI. Toda la familia sabía que pronto habría una conversación seria para planificar su futuro. Escuchar las noticias de Amelia y Sirius dejó en el aire la posibilidad de quedarse en Gran Bretaña, algo en lo que ninguno de ellos estaba seguro desde que Hermione fue atacada. Con su reunión en Gringotts programada para mañana, Harry y Hermione siempre habían tenido la intención de visitar al profesor Dumbledore más tarde. Él se ofreció a ayudarlos en todo lo posible, y necesitaban su experiencia para lograr lo que necesitaban en la reunión de mañana. Mirando a Susan y Luna, Harry también tenía algo más que preguntarle a Albus. Cuando, en medio de esas discusiones, Dobby apareció con noticias de los elfos de Hogwarts, su optimismo subió un par de niveles más. Para mantener la ficción de que Harry y Hermione dormían en habitaciones separadas, Susan y Luna compartían una habitación en Grimmauld. Las dos jóvenes brujas estaban demasiado emocionadas para dormir. Mañana, mientras Sirius acompañaba a sus amigos a Gringotts, Emma, Dan y Remus planeaban llevarlos de compras al Londres Muggle. Tenían unos teléfonos móviles que permitirían a Hermione contactarlos cuando terminaran sus asuntos en el banco y salieran del caldero chorreante. Luego quedarían para almorzar, seguido de más compras. A ninguna se le ocurría nada más emocionante que eso, sin saber que sus amigos estaban planeando hacer de esta la mejor Navidad de su vida. Oh. Severus reconoció a Rowle al instante y supuso que los otros tres que lo acompañaban eran matones locales. Al parecer, el dolor de estómago le había salvado la vida, ya que, incluso si hubiera logrado repeler a estos atacantes, esa lucha haría que las autoridades mágicas cayeran sobre ellos. Ser capturado por cualquiera de los dos grupos significaba perder la vida. Desde que vio a Rowle entre el grupo afuera del sórdido albergue en el que había estado escondido, Severus estaba demasiado cerca para darse vuelta y alejarse, no sin atraer la atención sobre sí mismo. Los cuatro miraron al viejo calvo que se acercaba arrastrando los pies. El whisky de fuego que Severus usaba como colonia y la botella de bacalao barato que sobresalía de su bolsa de papel con comida hicieron que su disfraz pasara a la prueba. Todos lo ignoraron después de esa primera mirada y volvieron a planear su ataque. Mantener la velocidad de su lento avance mientras pasaba a su lado era extremadamente difícil, especialmente al escuchar que no les importaba demasiado si su objetivo estaba vivo al final de esto, solo reconocible. La presencia de Rowle prácticamente le confirmó a Severus que el Ministerio Británico debía de haber tomado medidas drásticas contra los mortífagos. Se preguntó si se trataba de la recompensa o si Rowle buscaba una moneda de cambio con el ministerio. Conociendo algunos de los crímenes que Thorfinn había cometido en nombre del Señor Tenebroso, Severus pensó que Rowle deliraba. Bones era una zorra incluso en sus mejores momentos, sin piedad alguna con los mortífagos. Rowle podía aparecer en su oficina con la cabeza de Severus Snape clavada en un palo, pero Bones se aseguraría de que Thorfinn pasara el resto de su vida en Azkaban. La única oportunidad para Severus, para cualquiera de ellos en realidad, era el regreso del Señor Oscuro. Solo bajo su poderosa protección estaría a salvo quien llevara una marca oscura. Parecía que el poco tiempo que Severus creía tener había desaparecido hacía tiempo. Gracias a haber pasado la última década trabajando bajo las órdenes de Dumbledore, Severus probablemente era ahora el mago más informado del mundo sobre todo lo relacionado con el Señor Oscuro, Tom Marvell o Riddle, también conocido como Lord Voldemort. Tenía que aprovechar ese conocimiento cuanto antes. Primero necesitaba encontrar a su amo y, rápidamente, devolverlo a un cuerpo. Solo entonces Severus podría relajarse, tanto como cualquiera podía relajarse con su amo. Severus dobló la primera esquina que encontró y aceleró el paso hasta estar lo suficientemente lejos para desaparecer sin despertar sospechas en nadie. Oh. Sentado en Gringotts mientras esperaba el comienzo de su reunión, Sirius sospechó que estos dos tramaban algo. Ambos tenían cara de juego, pero detectó una leve sonrisa de confianza que se escondía en el fondo. Ayudar a una Amy destrozada había sido su prioridad la noche anterior, confiando en que estos dos manejarían su reunión con Albus solos. Estos dos, aún sonriendo con sorna mientras los conducían a una oficina bastante elegante de Gringotts, hicieron que Sirius reconsiderara sus decisiones anteriores.
Parecía que estaban a punto de gastar una broma, algo que no se le haría a un duende. Esperaba que eso fuera lo primero que Albus hubiera logrado transmitirles a este par de bromistas. Después de hacer una reverencia en señal de saludo al duende que organizaba la reunión y aceptar el asiento ofrecido, Harry fue directo al grano. Estamos aquí hoy para ofrecer una mano amiga a nuestros vecinos goblins. Como mínimo, espero que compartamos un enemigo común. El autoproclamado Señor Oscuro, Voldemort. Los muggles tienen un dicho. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es la esperanza de alcanzar al menos esta comprensión lo que nos ve aquí sentados hoy. Tengo información sobre cómo Voldemort burló a la muerte que estamos dispuestos a compartir, junto con un método probado y fiable para acabar con este bastardo de una vez por todas. Por pura suerte, puedo ofrecerles a ustedes, y a cualquier otra persona que necesiten ver esto, una demostración de lo loco y malvado que es este bastardo enfermo al destruir uno de los objetos que creó para anclarse a este mundo. No sabían si silenciar a un goblin con una descarga eléctrica era bueno o malo. Sirius tampoco fue de mucha ayuda. Su mirada de pánico, con los ojos abiertos, confirmó que había acertado, pero su rostro no indicaba si aprobaba sus tácticas. Al final, a Harry no le quedó más remedio que seguir adelante con el plan de acción elegido. Aunque me complace que esta demostración se lleve a cabo donde deseen, con quien deseen presenciarla, debo insistir en que el objeto no se pierda de vista hasta que su maldad sea destruida. Después de eso, pueden dejar que quien deseen lo examine. El goblin allí sentado supo de inmediato que esto excedía con creces su autoridad. Tendría que llegar hasta las más altas esferas. Por suerte, los goblins necesarios ya estaban reunidos, esperando escuchar el resultado de la reunión. Solo tenía un par de preguntas antes de tener que llevar el asunto a los superiores allí reunidos. ¿Este objeto contaminado del que hablas, la mancha proviene del oscuro? El sí de Harry hizo que el duende se enfadara visiblemente. ¿Trajiste algo tan vil a nuestro banco? No, y no lo traeremos aquí sin tu permiso. Nuestro amigo Dobby espera nuestra llamada. Él traerá el objeto desde su ubicación actual dentro de Hogwarts a donde tú decidas. Nosotros tampoco queríamos tenerlo en casa. Con un gesto de comprensión y agradecimiento, el duende se disculpó por unos minutos. Esta fue la señal para que Sirius empezara a obtener respuestas. Los elfos de Hogwarts encontraron uno. Hermione se había quedado en silencio, dejando que Harry se encargara de los duendes. Sin embargo, podía responder a las preguntas de Sirius. El expreso probablemente no había salido de Hogsmeade cuando los elfos de Hogwarts se dedicaron a registrar el castillo en busca de esto. Dobby apareció con la noticia anoche, mientras hablábamos con Dumbledore. Albus pensó que ofrecerles a los duendes la oportunidad de presenciar la destrucción de uno de estos los pondría de nuestra parte y buscarían más en las bóvedas de los mortífagos. Ya viste la reacción de ese duende cuando pensó que habíamos traído a este al banco. En ese momento, el duende en cuestión regresó. Al parecer, la reunión se trasladaba a otra sala. Esta era mucho más grande y majestuosa, más parecida a una sala de conferencias, y sin duda necesitaban espacio adicional para los 8 duendes que los atendían. Reconocieron a algunos de los duendes que habían estado en el funeral de Dumbledore. Ragnok se presentó como el responsable antes de invitarlos a sentarse y continuar su relato. Harry empezó dando su opinión. Solo quería decir que estas cosas nos resultan tan aborrecibles como a ti. Dumbledore, mi prometido, y yo nos hemos propuesto destruir todas y cada una de estas cosas que encontráramos. Demostraré mi confianza en nuestros amigos duendes, revelando que fue uno de estos objetos el que mató a Dumbledore. El oscuro ha colocado protecciones en estos objetos que creó. Pilló a Dumbledore desprevenido. Una vez activada la trampa, Albus sabía que tomarse el tiempo para destruir la mancha del oscuro le costaría cualquier posibilidad de salvarse. Estuviste en su funeral, así que sabes qué decisión tomó. Además del objeto que le costó la vida a Albus, ya hemos destruido otros 2, antes del descubrimiento de hoy. Este, descubierto oculto en el castillo por los elfos de Hogwarts, será el 4.º objeto de este loco que destruiremos. Toda la sala entendió claramente de qué se estaba hablando, aunque Albus les había advertido que no usaran la palabra Horrocrux a menos que fuera pronunciada primero por un duende. Mirando fijamente a Harry, Ragnok fue directo al grano. Solicitaste esta reunión. Obviamente necesitas algo de Gringotts. Dilo y veamos qué tenemos entre manos. Como dije, llevamos tiempo buscando estas abominaciones. Dumbledore mucho más antes de incluirnos. Nuestra búsqueda reveló que el oscuro le había confiado a un fiel seguidor uno de sus repugnantes tesoros.
Lo encontraron, lo destruyeron, y Lucius Malfoy morirá en Azkaban. Esto nos dejó con la pregunta. Si confiaban en un seguidor, ¿por qué no en dos? Además, ¿dónde creen los magos y las brujas que es el lugar más seguro de Gran Bretaña para guardar sus tesoros? Si hubiera lanzado una granada de mano entre esos goblins que escuchaban, Harry no creía haber obtenido una reacción más extrema. Estaban de pie, algunos con espadas en la mano. Ragnok había supuesto que por eso estaban visitando Gringotts antes de que el trío entrara y tomara el control de la sala con un rugido grave. Los demás goblins callaron, y volvió a dirigir su atención a Harry. ¿Puedo asumir que deseas que busquemos en las bóvedas sospechosas de haber sido mortífagos? Tras recibir el consejo de ser lo más sincero posible, Harry también siguió las palabras de Ragnok y lo soltó todo. No cabía lugar a malentendidos. Habrás leído que soy yo quien se profetizó que se enfrentaría a Voldemort. Escuchar eso ha hecho que el Ministerio de Magia se ocupe de todos los mortífagos que se colaron. Solo en esta sala, ahora hay más duendes que saben cómo sobrevivió Voldemort que dentro del ministerio. Estoy listo para enfrentarme a Voldemort, pero todos sabemos que no puede morir mientras estas criaturas viles sigan existiendo. Ya lo he enfrentado 2 veces, derrotándolo, y aún así, su espíritu ha escapado intacto en ambas ocasiones. Todos necesitamos que muera para seguir adelante con nuestras vidas, pido la ayuda de los duendes para lograrlo. Un par de preguntas gruñidas desde atrás de Ragnok hicieron que el líder goblin asintiera y tradujera la pregunta al inglés. Nos gustaría ver su prueba y su método de destrucción antes de tomar una decisión. ¿Puede la destrucción tener lugar en esta habitación? El tamaño de esta habitación la hacía mucho mejor que la oficina original a la que los habían llevado, así que Harry asintió. Nuestros amigos elfos de Hogwarts nos han informado que el objeto es una diadema, una que tiene un hechizo de compulsión muy fuerte para tentar a cualquiera que se acerque a ponérsela. Hermione tiene los escudos de oclumancia más fuertes y dejará caer algo de veneno de basilisco sobre. Al diablo que lo haga, lo haré yo. Girándose, Harry encaró a su padrino. Sirius, dale a Amelia el respeto que se merece cada vez que se vaya a trabajar. Hermione me enseñó oclumancia. Es mucho mejor en esto que yo. Los 3 la vigilaremos de cerca. Dirigiéndose a Ragnok una vez más, Harry se aseguró de que no hubiera malentendidos. Señor, nadie puede acercarse a mi prometida mientras realiza esta peligrosa tarea. También es recomendable que todos los presentes en esta sala mantengan una distancia prudencial mientras se destruye el objeto. Verán claramente cómo la mancha abandona el objeto y pueden estudiarlo cuanto deseen una vez destruido. Si Albus hubiera llevado apoyo ese día, sería él quien estaría aquí haciendo esta petición. Entendiendo exactamente lo que se decía, cualquiera que se acercara a la bruja sería neutralizado. Fue el turno de Ragnok de asentir. Lord Potter, tiene permiso para proceder. Con Sirius flotando tras él, Harry encaró a su prometida y sujetó las manos de Hermione mientras ella se centraba. Unos instantes después, Hermione indicó que estaba lista. Dobby apareció y levitó la diadema hasta el borde de la enorme mesa más cercana a Hermione. Luego le entregó unos guanteletes de piel de dragón que le llegaban hasta los codos antes de extenderle el pequeño frasco de veneno de basilisco. Todos en la habitación podían sentir la fuerza maligna que irradiaba esta cosa, aunque su ataque pronto se concentró en Hermione. Titubeó tras recibir todo el efecto del Horrocrux que ponía a prueba sus defensas, solo para que las manos de Harry sobre sus hombros le dieran la confianza y la fuerza necesarias para completar la tarea. Con Harry detrás de ella, Sirius y Dobby a ambos lados, Hermione sabía que podía lograrlo. Su mano apenas tembló y la primera gota cayó sobre la piedra central de la diadema. Hermione estaba a punto de probar otra gota cuando empezaron a aparecer pequeñas grietas en la gran gema. Esa fue la señal para que Harry la apartara de allí. Sirius y Dobby se pararon frente a la joven pareja, mientras los 4 se alejaban del objeto tanto como la habitación lo permitía. El contingente de goblins imitó sus acciones y observó con horrorizada fascinación cómo un humo negro comenzaba a emanar de la gema. El ruido comenzó casi como un zumbido bajo, que pronto se intensificó a gritos a medida que más humo negro escapaba y formaba una boca. No fue hasta que se filtró suficiente humo como para formar también ojos que esta oscura aparición adquirió cierta conciencia, al menos la suficiente como para lanzar amenazas y maldiciones a todos los que presenciaban su destrucción. Insensatos, los mataré a todos por esto. Soy Lord Voldemort, el señor oscuro más temido de la historia. La gente teme pronunciar mi nombre. Oye, Tom. No tengo miedo, y tú eres un mentiroso. Haznos un favor a todos e intenta morir con dignidad, en lugar de dejar que todos vean el animal rabioso en el que te has convertido.
¿Quién se atreve a decir ese nombre? Un Harry furioso había empujado a Sirius para enfrentarse a aquella cosa, aunque no se acercó lo suficiente como para correr peligro. Me atrevo. Soy Harry Potter, el mago profetizado que acabaría contigo de una vez por todas. Eso no es posible, eres un simple niño. Apenas el humo se había disipado de la gema para formar la cabeza, esta empezó a desmoronarse. Sirius tiró de Harry hacia atrás mientras Dobby formaba un escudo mágico alrededor del humo y la diadema. La explosión, al producirse, tiró a Dobby al suelo, mientras que su escudo había protegido a todos los demás. Sin embargo, la mesa y la diadema no tuvieron tanta suerte. Parecía como si la mesa hubiera recibido un mordisco de 1,5 metros, mientras que la diadema era ahora un destrozo retorcido y destrozado. Mientras Dobby se ponía de pie, Harry abrazó a Hermione. Sirius, sin embargo, estaba muy furioso porque la habían puesto en peligro. Dan te desollará viva por esto, y luego Emma te matará. ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando que esto era algo que Hermione necesitaba hacer, más por ella misma que por cualquier otra cosa. Harry fue interrumpido por su prometida. Sirius, fue idea mía. Nos costó convencer a Harry, así que decidimos no intentar convencer al resto de la familia. Teníamos un límite de tiempo. Esto tenía que hacerse hoy. Ya lo solucionamos, seguimos aquí y prometo no volver a hacerlo. Dobby, ¿estás bien? Dobby está bien, aunque una siesta no estaría mal. Hermione se arrodilló y le besó la cabeza. Vete a casa y que Darla te cuide. Esperó a que Hermione le devolviera los guanteletes y el poco veneno que les quedaba antes de que Dobby desapareciera. El contingente de goblins, por supuesto, había estado manteniendo sus propias discusiones acaloradas sobre lo que acababan de presenciar. Uno de ellos sostenía los restos de la diadema en la punta de una pica. Ninguno quería acercarse más a ese objeto. Sin embargo, al parecer, sus discusiones habían terminado, con Ragnok acercándose al trío e inclinándose. Lord Potter, señorita Granger, parece que el Ministerio de Magia hizo bien en reconocer su valentía. Gracias por librar al mundo de esa repugnante mancha. Me siento sucio solo de presenciarlo. La única manera de limpiar esa sensación de suciedad será asegurarnos de que no haya ninguna de estas monstruosidades escondidas en nuestro banco. Les doy mi palabra de que la búsqueda en nuestras bóvedas es ahora una prioridad absoluta, y cualquier hallazgo será destruido utilizando el método que la señorita Granger demostró con tanta habilidad. Nos pondremos en contacto con ustedes en cuanto tengamos noticias. Cualquiera lo suficientemente estúpido como para haber traído un objeto así a nuestro banco verá todas sus pertenencias confiscadas. Que se quejen a su ministerio si lo desean. Un Harry complacido asintió rápidamente con esa decisión, y no creía que el ministerio se involucrara. Señor, en cualquier bóveda que contenga uno de estos, su dueño probablemente no podrá quejarse de sus acciones. Gracias a la intervención del ministerio, estarán en Azkaban, o muertos. Esto hizo que los goblins restantes golpearan lo que quedaba de la mesa para demostrar que apoyaban ese último resultado. El trío apenas había dejado las escaleras de Gringotts cuando Hermione giró hacia los brazos de Harry y la pareja, visiblemente jubilosa, se besó en celebración. Aunque Sirius seguía insatisfecho, dejó salir su descontento. ¿En qué demonios estabas pensando ahí dentro? Sin embargo, su disgusto, chocando con la felicidad de Hermione, fue simplemente indiscutible. La amplia sonrisa que lucía era una clara señal de que emoción había ganado. Empezó a caminar de nuevo antes de explicarle a Sirius lo que acababan de hacer. Ir a tu isla nos permitiría vivir, pero no vivir nuestras vidas como queremos. Nuestra única esperanza era conseguir que los goblins se unieran, a menos que te apetezca intentar entrar en Gringotts y robar algunas bóvedas. Bóvedas que ni siquiera sabemos a quién pertenecen, y mucho menos dónde están. Lo que mi querida niña intenta decir es que pasamos la noche con Albus y Dobby, repasando cada movimiento que hicimos hoy. Albus dijo que a los goblins les encanta el espectáculo, así que les dimos uno. Incluso consideramos que Fawkes entrara con la diadema, pero necesitábamos a Dobby allí. Dobby insistió en que estaría allí, le pidiéramos o no a Fawkes. Es bastante protector con nosotros. Después de aquella noche en Hogwarts, no deja que Hermione se pierda de vista. Sí, nos arriesgamos, pero fue un riesgo calculado. Albus nos dijo que los duendes valoran la honestidad, el coraje y el honor. Hoy les dimos los tres. Ragnok pasó de gruñirnos y escupir porque estábamos allí a inclinarse y llamarnos por nuestros títulos. Con suerte, los duendes ahora encontrarán lo que creemos que es la última pieza del rompecabezas, dejando al bastardo mortal. La próxima vez que lo acabemos, se quedará ahí. Al ver ese lado de su ahijado, Sirius le preguntó.
¿Estás de acuerdo con eso, Harry? Intentó explicarle su opinión a Sirius. Cuando tienes un perro rabioso, solo hay una opción. Es incurable, así que hay que sacrificarlo antes de que pueda infectar a alguien más. ¿Crees que Voldemort se puede rehabilitar? Mirando a su ahijado como si estuviera loco, Harry le devolvió la sonrisa a Sirius. Vamos a comer con la familia y luego a comprar algunos regalos de Navidad para nuestras queridas damas. El año nuevo pinta mucho mejor que hace unos días, así que celebrémoslo todos. Hermione ya estaba del brazo de Harry, Sirius le ofreció el suyo a la bruja y los vio a los tres dirigiéndose al caldero chorreante, y luego al Londres Muggle.